Hace no mucho salió una encuesta de Gallup que decía que el 49% de los colombianos, si pudieran, se irían del país. Y eso tiene explicaciones desde el asunto político, los temas de seguridad, de oportunidades laborales, pero también creo yo un tema importante y es las ciudades. Básicamente uno coge ese porcentaje, ese 49%, y se da cuenta que hay mucha gente que se fue o que se quiere ir buscando nada diferente que una ciudad agradable en la cual vivir. Y una ciudad agradable en la cual vivir es una ciudad en la que hay espacio público, en la que uno puede encontrarse con otras personas, comerse un helado al aire libre, sacar el celular y sentirse tranquilo y básicamente pertenecer a una comunidad y a un lugar. Y creo que eso está más a la mano de lo que creemos. Creo que podemos trabajar para construir ciudades en las que nos queramos quedar a vivir. Para eso, por supuesto, lo que podemos hacer, una de las cosas que podemos hacer es empezar a hablar más de eso. Y con Juan Manuel Restrepo en esta conversación empezamos hablando precisamente de eso. A Juan Manuel lo conocí hace 5 años, que me lo presentó Juan David Aristizábal, que fue su socio en varios proyectos en el CESA, cuando estaban en la universidad. Y lo volví a ver hace poco, de hecho, corriendo en los cerros orientales de Bogotá, que para los que han caminado por ahí es bastante difícil subir a pie, para que calculen ahora lo difícil que es subir corriendo. Entonces, eso hace parte, por supuesto, de la faceta de Juan Manuel, que es medio de Indiana Jones. Juan Manuel ha subido 2 veces el Magdalena, creo que en canoa y en burro, y en nada más sofisticado que eso. También se ha metido al sudeste asiático, a escuelas rurales, a intentar descifrar qué saben los asiáticos sobre la educación que nosotros no, y que lo está intentando llevar a la práctica con el proyecto de Cosmo Schools que tiene ahora, que trabaja en Confama. Hablamos de urbanismo, hablamos de educación, de la naturaleza, del hecho raro de ser un egresado del CESA con doctorado, y no lo digo de manera despectiva, solo es un asunto inesperado y singular, y de muchas más cosas. Espero que la disfruten. Bienvenidos. Esto es Atemporal. Gracias a los que apoyan este proyecto. Los que apoyan este proyecto tienen acceso, esto no lo había contado, a un repositorio de los artículos que yo he ido coleccionando en los años. Artículos relacionados con los temas que me interesan. Trabajo, sociedad, Colombia, productividad, creatividad, cosas de ese estilo. De manera que los que ya me apoyan espero que lo estén disfrutando. Los que quieren tener acceso a ese repositorio de artículo, consideren apoyar a Temporal haciendo clic en el link que está en la descripción de este episodio. Y sin más, que disfruten esta conversación número 107 de Atemporal. La última vez que te vi estabas trotando en los cerros de Bogotá. Sí. Pues estabas corriendo en los cerros. O sea, Sí. bajabas corriendo de la montaña. Es que a mí me gustaba mucho subir cuando iba en Bogotá. Sí. Pero subís corriendo también. Pues subo a buen ritmo, sí. Hijo de pucha. Pero... Esa sí no me la sé. ¿Cómo es la técnica para correr la montaña? No, es que... Porque pues, subir la pie es suficientemente retador. sí, porque la altura en Bogotá es muy dura. Pues en Bogotá es 2.600 y subís hasta allá, pues no llega a los 3.000, solo si subís más allá de la Virgen, pues que es la ciudad de los cerros. Pero no, pues a mí me gusta ir a la naturaleza. Y eso ofrece, digamos, eso me hace falta de esa ciudad, porque esa ciudad, si os habitaba cercano a las montañas, había unos caminos muy bien delimitados. Acá en Medellín hay, Sí. pero toca uno desplazarse más tiempo para llegar, para encontrarlos. Digamos, en Envigado hay unos maravillosos. Sí, tengo que ir a descubrir. Yo te puedo mostrar algunos. Hay una cascada que se llama la cascada de Campanas y el Salto del Ángel en Envigado. Por ahí a 15 minutos en carro. Sí. Y uno llegas y camina 5 minutos y ya estás en plena selva. Y es una cascada gigantesca, hermosa, fría. Uno sube por la quebrada, es una caminata que puede ser 1 hora y media, 2 horas. Sí. Y es en la ciudad. Pues en Envigado uno le toca irse en carro. En cambio en Bogotá, digamos, lo interesante es que uno llega caminando pues a los cerros. Es impresionante. Sí. Es que es al lado. Sí, es al lado. Es al lado y, por ejemplo, yo subía mucho a La Vieja. Sí. Pero descubrí después Las Mollas. ¿Has subido a Las Mollas? Las Mollas me gustó mucho más. Sí. Por 2 razones. Una, porque vos siempre vas viendo la ciudad mientras subís. Mientras que en La Vieja es solo cuando ya coronas que puedes ver la vista.
Y también en las mollas uno se siente más metido en la montaña. Es como literalmente ya estás en la, no sé, en la, ¿cómo se Sí, dice? en el bosque. Wilderness, en el bosque. Sí, sí. En el bosque, eso me parece la Sí, locura. pues las caminatas son muy bacanas y yo creo que las ciudades a veces pierden ese potencial del territorio que los rodea porque no genera como una conexión, pues digamos, coherente, pues porque uno podría hacer unos caminos más bien delimitados, que cuide la naturaleza, pero que conserve, que promueva la interacción, pues con, como es conectarse el urbano y la ciudad y el ruido, Sí, y también unos caminos que protejan la naturaleza. Y a veces como la naturaleza parte pues, de la ciudad, sí. digamos en Hong Kong, que es una cosa muy interesante, el 80% del territorio de Hong Kong es reservas naturales, solo el 20% es ciudad y por eso es extremadamente densa, pues edificios hacia arriba. Pero está totalmente articulado. Vos vas también caminando unos metros al bosque, pero un camino perfecto, delimitado. Vos caminas y en mitad del camino un baño, un lavamanos, un sitio para tomar agua. O sea, he Ya, montado una infraestructura claro. de las reservas naturales que hace que se habite, ¿cierto? Y con cuidado. Y si uno piensa en las ciudades, pues una ciudad como Medellín que también está rodeada, uno podría generar una interacción mucho más grande de los ciudadanos con las montañas, pues. Sí, hay un libro buenísimo, yo creo que a vos te interesaría, se llama The Control of Nature, de un man que se llama John McPhee, que es como un escritor gringo legendario. Y el man hace como 4 perfiles en el mismo libro de diferentes tipos de personas que tienen relación con el control de la naturaleza. Entonces está el ambientalista radical, el de hike, pues que dice, yo me voy para allá y lo bacano de ir allá es que no hay civilización. Está el desarrollador inmobiliario que dice, no, a mí me interesa la conservación, pero también que la gente pueda acceder a esto, ¿cierto? Y bueno, y hay un minero y yo no sé qué. Pero me pareció, pues las tensiones ahí, este es un libro como de los 70s, mucho antes pues de que la discusión sobre el cambio climático y el ambiente fuera lo que es hoy. Y esas tensiones entre el que es muy silvestre y muy, a mí lo que me interesa es que haya como una sensación de esfuerzo para poder ganarse este premio que es ver la cascada perfecta y por eso hay que tener buen estado físico. Eh, Contrastado con el tipo que dice pues que esto excluye a mucha gente que también tiene derecho a gozar de la naturaleza, ¿cierto? Si alguien está en silla de ruedas, ¿por qué no puede gozar también de esto? Pero claro, ahí sí toca intervenir un poco más y hacer pues estos caminos, estos Sí. baños, este tipo de cosas. Sí, pues yo creo que ahí probablemente el debate, pues lo que yo pienso es cómo como humanidad nos hemos desconectado, ¿cierto? De la naturaleza que es parte de lo que somos y pues al volvernos una sociedad cada vez más urbana, que las ciudades urbanas creo que traen una diáspora para ser más creativas, más innovadoras, para generar un sentido de comunidad, una cultura. Creo que pensamos o creamos un imaginario, un sesgo de cómo la naturaleza es algo lejano a nosotros y nosotros somos algo diferente, ¿cierto? Si uno ve una ciudad como Medellín, cada 500 metros hay una quebrada, ¿cierto? Pero muchas de ellas las tapamos y nos hicimos ajeno a ello. Y las ciudades, la gran mayoría, nacen derivado de una quebrada, ¿cierto? Los lugares que habitaron era donde había agua potable, donde había, digamos, un ecosistema que rodeaba y creo que hemos olvidado, y eso deriva pues también probablemente lo que está pasando en el mundo en torno al cambio climático, que hay una interdependencia entre el humano y esa naturaleza que somos y esa naturaleza que coexiste, que nuestras acciones, las quebradas uno sube acá unos pocos metros y bajan totalmente transparentes y prácticamente uno podría tomar el agua. Empieza a entrar a la ciudad y la contaminamos, nos alejamos de ella, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender esa interdependencia entre nuestras acciones, los ecosistemas que nos rodean y volvernos a conectar? No necesariamente tenemos que meternos a la naturaleza profunda, el Amazonas o el Chocó, que es maravilloso, pero es entender que hay magia en el mismo lugar que habitamos, desde caminar las ciudades, observar, contemplar, digamos, recientemente que me ha tocado caminar más, que yo me muevo más que todo en bicicleta, he encontrado que hay árboles de cacao, hay árboles de frutas, hay mangos, hay muchas frutas ahí de aguacates, entonces uno empieza a observar la ciudad misma, pues que a veces uno pasa derecho de un lugar a otro y no la contempla, entiende que hay ahí vida, pues, y ahí hay magia. Total,
¿Cómo decidiste irte a Hong Kong? Yo estaba explorando pues como qué quería estudiar, qué quería investigar, y dentro de eso pues uno de los caminos fáciles para uno quedarse afuera un rato, y de las pocas veces que a uno le pueden, yo creo que como tener un espacio para pensar y hacerse preguntas, pues es la oportunidad de hacer un doctorado, más allá de hacer un título, Sí, era la oportunidad como de que durante un tiempo pues uno tenga con qué vivir moderadamente pues a través de becas y cosas, claro. pero hacer una reflexión de pensamiento. Ya había vivido en el viejo continente, pues que yo creo que trae unas reflexiones en parte de lo que somos, ¿cierto? Más patrimoniales, más culturales, pero Asia siempre me intrigaba, ¿cierto? Desde pequeño había visto como algo diferente, ¿cierto? Algo exótico, algo que uno pudiera descubrir y buscar algo de asombro y curiosidad. Y mientras estaba terminando pues la maestría, me puse a explorar. Apliqué a Alemania, a Brasil, en Francia, y me llegó algo de Hong Kong y yo, pues apliquemos, nada se pierde. Entonces apliqué a todo y resultó que me salió la de Hong Kong, era como la mejor oportunidad y yo dije, ¿por qué no? ¿Cierto? Y me atreví a irme allá a vivir 4 años. Nunca había ido a la ciudad. Sí había tenido la oportunidad de viajar a Asia, pues una vez, pero tomé la decisión de irme a lo desconocido, ¿cierto? Sí. Una ciudad que solo vi unas fotos y aterricé allá y encontré una cosa demasiado potente, pues en muchos aspectos. Antes de eso, cuando vos entraste al CESA a estudiar el pregrado, pues ya tenías claro que ibas a hacer un doctorado. No, yo Esa es una nunca, categoría inusual, graduado de no, CESA con doctorado. Y no lo digo pues despectivamente ni mucho menos, sino pues el CESA es una escuela de negocios que tiene, pues uno podría decir casi una vocación muy práctica del que quiere aprender sobre negocios para irse pues sí, de acuerdo. al mundo. Sí, pues uno no se imagina precisamente un investigador saliendo de ahí o pues sí, como que hay Sí. otro tipo de universidades para gente que quiera como buscar algo más Sí. académico. Pues realmente yo, em, la vida académica, no buscaba como un camino hacia la investigación, creo que se fue dando. Y las puertas para hacer lo que quería hacer en su momento, que era viajar, entender el mundo, entender otras culturas, otras diversidades, y también creo que el apetito de cierta forma como para seguir aprendiendo, pues porque uno no aprende solo lo formal, ¿cierto? Probablemente hay personas y conozco personas que a veces ni siquiera tienen un título y tienen una sabiduría profunda más grande que cualquier académico que tenga todos los papers y todas las publicaciones, pero a mí se me abría una puerta como de, sí, de seguir descubriendo cosas, explorando cosas, haciéndome preguntas. Y nunca pensé hacerlo, pues yo nunca estaba programado no a hacer una maestría, hasta un pregrado lo pensé de pronto no hacerlo porque yo venía más de emprender. ¿Consideraste no hacer pregrado? Pues en algún momento me dio una reflexión que yo era más emprendedor pequeño, pues ya tenía cierta forma unos ingresos, más emprendimientos, yo tenía unos temas de juegos, unos negocios, ¿Cómo así de vendía juegos? aguacates, de ¿Un juegos casino? para niños. Ah. No, casino no. Tenía unos juegos para niños, de inflables, de unas pistas de carros para niños pues que juegan con control remoto, en un parque, en un Carrefour de la 65. Pues era una empresa, En como Bogotá. entretenimiento, no, acá en Medellín, Acá en Medellín. como a los 14, 15 años. ¿Vos a los 14, 15 años tenías? Sí, no, yo desde pequeño siempre estaba como haciendo cosas por fuera. Y, No, pero contame esa ¿qué? historia. ¿Cómo terminaste teniendo a los 15 años un parque de diversiones para niños? Yo siempre, desde el colegio, creo que era muy inquieto buscando cosas afuera y tratando como de crear, ¿cierto? Desde electrónica, entonces me ponía a hacer, en algún momento me puse muy gomoso por los circuitos, entonces hacía circuitos, carritos, pues como cosas así sencillas, pero también me empecé a ver como en el emprender, pues desde venta inicial, pues como cualquier niño en un colegio, pues desde chicles, después empecé a vender aguacates, después, y yo madrugaba, pues digamos, la mayorista, la minorista, compraba los aguacates, los distribuía antes del colegio, iba a las casas, empecé a restaurantes, y luego vi una oportunidad con unos ahorros de montar un primer inflable, era un inflable para niños pues de castillos que saltan, y pues me metí a Carrefour de la 65, luego monté un juego de carritos pues de pistas. ¿Como el parqueadero de Carrefour? Sí, ¿o qué? como el parqueadero. O sea, Y vos eso, fuiste y les dijiste, hey,
me dejan montar aquí una cosa. Sí, y con otro amigo que tenía otro proyecto allá, pues no fui yo solo, sino que lo montamos en conjunto, pues él ya estaba pues más allá de la universidad. ¿Y cómo era el negocio? ¿Te arrendaban un Sí, yo pedazo del pagaba un parqueadero? pedazo pues del espacio, tenía pues unos empleados que eran asociados allá y eso iban niños, pues más que todos los fines de semana, en vacaciones era bastante interesante. Ah, Entonces eso empezó a generar como unos ingresos. Yo por eso también, por el tema de electrónica, más los juegos que estaba haciendo, me tocaba ir mucho a un sitio que se llama La Cascada, que queda en el centro de Medellín, ok. que es un lugar súper interesante para descubrir desde parlantes, audífonos, de electrónica, uno ya encuentra prácticamente de todo. Es Entonces un almacén. es un edificio, pero que todo es de electrónica, desde parlantes, audífonos, Ah, sí. micrófonos, todo se encuentra allá, todos los circuitos que uno quiera. Y en ese momento, pues fue una reflexión corta. Yo dije, ¿será que me dedico más bien a crear más de estas cosas, más empresas, crear más negocios? Y dije, ¿será que tengo que estudiar? Pero ahí entró como yo diría como Un adulto responsable. ¿qué? Más que un adulto responsable, como un sentido de corresponsabilidad, porque era más unos emprendimientos que lo hacía con un propósito, pero que eran más bien unos emprendimientos como de negocios tradicionales, ¿cierto? No era como algo con impacto social. Sí. Y en ese descubrir la ciudad me encontré con esa inequidad tan grande que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Encontraba en ese lugar del centro, que está cercano a unos lugares muy retadores y complejos todavía, entonces yo encontraba pelados o peladas de mi misma edad, ¿cierto? Totalmente perdidos, con los ojos desaparecidos, Trabados, consumidos ok. en droga, probablemente algunos de ellos en prostitución, menores de edad, una situación muy compleja. Entonces ahí yo me hacía mucho la pregunta, teniendo como la oportunidad de educarme, ¿cierto? No hacerlo, Sí. la oportunidad de ayudar. Y yo creo que ahí entró una inflexión. Yo dije, yo no me quiero dedicar a crear, digamos, recursos por recursos, sino que esto genere un impacto. Yo quiero ver y acompañar, pues que como encuentra de pronto como su camino en la vida, a que otras personas puedan tener más oportunidades, ¿cierto? Y ahí hice un giro pues fuerte, empecé a usar todos los ingresos que tenía para comprar mercados, repartirlos por la ciudad. Ahí hice un tránsito que me fui para Bogotá. Sí. Y ahí me encontré pues con el amigo común que tenemos, que es Juan David, y empezamos buena nota, un poco con una reflexión de, bueno, ¿cuál es el impacto social que queremos generar? ¿Cuáles son las personas que están transformando esta sociedad? ¿Cómo los visibilizamos? ¿Cómo los conectamos? ¿Cómo somos plataformas para ellos? Y pues encontré como esa responsabilidad, como bueno, si yo tengo la oportunidad de educarme, ¿cierto? Acceder a una educación, debo hacerlo, ¿cierto? En el sentido de que me puede dar herramientas para luego ayudar más. Ah, Entonces ya. ese fue como el giro inicial. Ya, ya. Y el doctorado yo creo... Fue como de sería Sí. irresponsable no No ir a la hacerlo, universidad. sí, que podría ayudar de otras maneras. Hay personas que lo hacen y Sí. generan un impacto muy grande. Entonces, yo creo que esa, pues la universidad Y abre la, puertas, ¿cierto? y la lógica del CESA era igual voy a crear organizaciones, igual voy a... Sí, yo creo que, digamos, es una universidad, pues, más pequeña, pero que abre posibilidades de eso, Sí. de encontrarse, y que creo que muchos emprendimientos han salido ahí, ¿cierto? Entonces puede que de pronto, pues yo no ni siquiera lo conocía y aterricé allá con muchas cosas en la vida, y encontré también una ¿No ciudad. conocías el CESA? No, ahí me dijeron, ya hay un coso, conozca, vaya, visítelo. Y yo, bueno, listo, fui y lo conocí. Sí. Y también abrí una puerta para hacer un tránsito de ciudad, ¿cierto? Como cada tránsito de viaje es un viaje hacia mundos desconocidos. Entonces era como la oportunidad de hacer ese tránsito hacia la capital, que creo que tiene unas cosas maravillosas, y también abrirse a un mundo donde yo creo que en esa ciudad está Colombia, en el sentido de que quienes habitan el territorio vienen de todas partes de Colombia. Entonces hay una diversidad muy grande que enriquece la conversación y la mirada del país que habitamos. Sí. Y Hong Kong fue así también, pues una casualidad. Siempre he tenido como preguntas asociadas para cada cosa que estudio, ¿cierto? ¿Cómo así? En Europa cuando fui estaba muy inquieto por los temas urbanos. Entonces me metí más a estudiar urbanismo, planeación urbana, gobernanza urbana. O sea, quería herramientas para movimientos ciudadanos que montamos en paralelo, que en su momento era la Ciudad Verde, que fue un movimiento que provocó ciertas conversaciones alrededor de la sostenibilidad. Y luego fue la educación, ¿cierto? Que la pregunta que yo investigué fue alrededor de modelos educativos. La de Hong Kong. Sí, la de Hong Kong. ¿Cómo haces esas investigaciones? Eh, Empecemos por la de Europa. la de Entonces Europa. vos llegas a Europa y te vas a estudiar una maestría.
Sí, a Francia. sí, Europa. Y tenés esta inquietud de, ¿cuál era la inquietud? ¿Cómo puede uno hacer una mejor Sí. ciudad con mejor calidad de vida? Sí, digamos ahí la pregunta en Bogotá, caminando Bogotá, ¿cierto? Sí, A mí me gusta mucho caminar las ciudades, pues empecé a ver, yo creo que un recorrido de una ciudad que se transformó en algún momento histórico muy potente, que fue desde los finales de los 90 a principios de los 2000 hubo una transición urbanística, ¿cierto? Y en el centro de Bogotá, en la Candelaria, hay una biblioteca que guarda todas las rutas de planeación de la ciudad. Pues eso es ¿como los como... mapas o qué? No, no solo los mapas, sino todos los planes de desarrollo, todos los proyectos de ciudad. Entonces yo me iba para esa biblioteca y me ponía a leer cosas de la ciudad. Entonces, como ¿Qué hizo, biblioteca es esa? ¿No es la Luis Ángel? es al ladito de la Luis Ángel. Es al frente de la Luis Ángel, es de la alcaldía, es pequeña, es abierta, pero ahí tiene como todos los planes de desarrollo. Y la Luis Ángel también es otra, pues, que es maravillosa porque hay de todo. Pues, ¿Y vos salías del CESA y te ibas sí, caminando a sí, a la con Luis Juan Ángel? David, con amigos y otros que les interesaba temas urbanos. Y ahí vi cómo la ciudad, el tejido social, cómo construimos las ciudades determina mucho cómo interactuamos como sociedad, qué puntos de encuentro tenemos y cómo nos desarrollamos. Entonces vi, pues y nos pudimos recorrer muchas partes de proyectos de Ciudad de Bogotá, digamos el Tintal, pues proyectos desde transporte público, proyectos de cultura ciudadana. Entonces ahí dije, bueno, la ciudad, y sabiendo que el mundo cada vez se está urbanizando más, en su momento también, puede ser un polo de desarrollo de oportunidades. Entonces, ¿cómo podemos hacer ciudades más inclusivas, más sostenibles, una mejor gobernanza urbanística? ¿Cómo podemos unificar la ciudad dentro de sus diversidades e inequidades a través del urbanismo? Sí. Y ahí pues surgieron como unas preguntas. Yo quiero entender más la sostenibilidad, quiero entender cómo transformar las ciudades y por ahí sale la inquietud pues para irme a estudiar eso. A mí me llamó la atención mucho la tesis de Peñalosa. Él dice básicamente, todos los economistas, todo el mundo está echándole cabeza a cómo nos volvemos más ricos. Pero tal vez hay como una manera de bordear la discusión. Y es, usted puede generar equidad y por lo menos equidad como en calidad de vida, de que no sea tan diferente ser rico o pobre en una ciudad, si usted hace una gran ciudad, ¿cierto? Si usted desarrolla la ciudad y se enfoca es en el urbanismo, en mejorar la calidad de vida de los habitantes. De acuerdo. Que me parece una idea fascinante, claro, porque la discusión siempre es como, ¿cómo hacemos para tener, sí, para el famoso, ¿cuántos son? $40,000 hay que tener de ingreso per cápita para ser un país desarrollado, bueno, De whatever. acuerdo. Sí, yo creo que ahí cumple pues una tesis de ese tejido urbano, digamos, tener espacio público de calidad, que es algo pues que uno, que ahorita estamos conversando al principio de eso, si uno tiene un espacio público de calidad es un punto de encuentro, ¿cierto? Donde nos encontramos. Si tenemos una ciudad donde caminamos más, nos encontramos más en el espacio público, una ciudad donde la cultura está presente para todos, probablemente es una ciudad que si bien no todos van a tener los mismos ingresos, podemos tener la calidad de vida, ¿cierto? Una ciudad que ofrece cultura, que ofrece deporte, que ofrece recreación, que ofrece un buen transporte público, una educación de calidad para las personas. Yo creo que esa es la mayor riqueza, encontrarnos en la ciudad, conversar entre diferentes y coexistir y generar una interdependencia, porque hoy las ciudades muchas veces nos diseñamos para estar separados, ¿cierto? Urbanísticamente. Entonces no entendemos la vida del otro, estamos separados del otro, no nos encontramos en el espacio ni en la ciudad, no tenemos acceso a unos mínimos de cultura, de educación, de recreación, de espacio público. Entonces unas ciudades que se encierran dentro de sus mismas ciudades, sus mismos círculos y no generan, digamos, un tejido social fuerte, que yo creo que ahí, cómo diseñamos las ciudades, si uno ve las ciudades, no es para que seamos iguales a ellas, pero una ciudad europea, uno de una manera muy sencilla, sin tener grandes ingresos, puede tener una calidad de vida extraordinaria, porque tiene unos servicios de urbanísticos magníficos, desde el parque, desde la cultura. En Francia uno camina una esquina o un par de cuadras, encuentra música en el espacio público, encuentra una obra de teatro, encuentra cine, encuentra la cultura inmersa en la ciudad, los museos son asequibles. Entonces, una ciudad que se hace más abierta y mayor coexistencia no necesita una gran riqueza, sino necesita un tejido urbanístico y social coherente con las necesidades que nos generen puntos de encuentro. Sí. Además, eso está como medio inventado, ¿no? Como que, no. Sí. Mejor dicho, es más un tema Sí, de hacer la transformación que de diagnosticar bien lo que hay que hacer, ¿no? Sí, yo creo que ahí, digamos,
En términos de desarrollo urbano, planeación urbana, creo que muchas de las respuestas ya están dadas o hay ejemplos claros de que si uno genera ciertas acciones, genera una calidad de vida que es mayor. Ahí el reto más grande es cambiar, que creo que es el más grande de muchos temas, es la mentalidad de qué es calidad de vida o cuál es el estatus en la ciudad y cuál es el referente en las ciudades, ¿cierto? Claro. Y ahí siempre habrá conflictos y tensiones, ¿cierto? Los cambios siempre generan conflictos y tensiones y en nivel urbano crear espacio público significa sacrificar otras cosas, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que hay que ver cómo mediar esos sesgos o esas mentalidades de que deben ser las prioridades en los lugares que habitamos. ¿En qué pensás cuando decís eso? Cuando decís que a veces es un tema de cambiar el concepto de calidad de vida. Sí. Porque me vino a la mente, por ejemplo, la idea de que calidad de vida es tener por ejemplo, en Bogotá el caso es tener una camioneta enorme que no sienta los baches y que sea blindada para que no tenga susto uno de que le vaya a pasar cualquier cosa Sí. como de inseguridad en la calle. Sí, que yo creo que en parte hay unas realidades que llevan de un contexto de ciudades que no son seguras, ciudades que la infraestructura no está, digamos, para movernos de manera segura, entonces nos lleva a un tipo de ciudad. Pero yo creo que es, digamos, si uno ve en temas como movilidad, ¿cierto? Que es un tema que siempre va a generar fricciones. Digamos, ya está dado y hay pues evidencia muy concreta que cierta forma de ciudades que se diseñaron y que todavía seguimos diseñando son insostenibles porque hacer más vías, más puentes, más viaductos, Claro. solo pensando en los vehículos, no soluciona el problema, sino que lo empeora muchas veces. Claro. No creo que tampoco debemos irnos a los extremos de prohibir o restringir el Sí. carro ni la moto, pues porque son formas de movernos y que creo que debemos regir desde de una premisa de libertad y autonomía de cada persona, decir cómo se mueve, pero como a nivel urbano uno sí puede priorizar. Uno sabe que si los ciudadanos caminan más o montan más en bicicleta, no solo generan una mayor movilidad sostenible, ¿cierto? Hablando de unos conceptos, sino que está haciendo una ciudad más saludable, una ciudad con menos ruido, una ciudad con menos caos, unas ciudades que se piensan de pronto ciudades de 15 minutos donde uno pueda caminar y encontrar todo lo que uno quiere cercano, una ciudad que promueve más transporte público, también es una ciudad que está priorizando unas cosas sobre lo otro porque sabe que va a beneficiar el mayor número de personas, ¿cierto? Eso no quita que no se restrinja. Yo estoy, digamos, en contra de decir que esto está prohibido o esto no se puede hacer, pero digamos, sí creo que hay decisiones que generan mayor impacto, mayor beneficio a largo plazo para mayor porcentaje de la población o para todos, porque si mejoramos la movilidad, una movilidad sostenible para la mayoría, finalmente toda la ciudad se mejora. Sí, pero digamos, el tema del transporte público de la ciudad de los 15 minutos, eso supondría yo es medio consenso en círculos Sí. urbanísticos, Sí. pues ya es como si eso es lo que hay que hacer. Sí, del querer, ¿cierto? Hay como un Sí, del ideal, ideal. del ideal y que hay ciudades Sí. que ya lo viven, pues Claro. hay ciudades que ya existen, hay lugares de estas ciudades nuestras que ya tienen espacios que son así. Lo complejo es cómo llevar a esa mentalidad, porque es un cambio cultural finalmente, Sí. ¿cierto? Uno va a unas ciudades, digamos, que ofrecen esas alternativas, no importan los ingresos, las personas no se mueven en bicicleta en Ámsterdam porque están pensando en el medio ambiente, se mueven porque es lo más fácil, lo más Claro. rápido y les gusta, ¿cierto? Sí, sí, sí. El medio ambiente, sí, de pronto es interesante, pero esa no es la razón, ¿cierto? Es por facilidad, comodidad. Si uno logra que el transporte público... Y se mueven la- sin casco. y se mueven sin casco, pues también que hay... Pero Pero es porque se sienten seguros, Claro, pues, porque hay sí, sí, unos sí. espacios delimitados, hay una cultura ciudadana. Entonces yo creo que es más el reto cultural que las soluciones si uno se va a ver, pues digamos, en la academia o con los urbanistas. Creo que Sí. hay un consenso, de cierta forma, del tipo de ciudad ideal que uno quiere en el mundo. Pero en la práctica, probablemente los sesgos mentales o los sesgos de estatus o los sesgos de qué es calidad de vida, porque también eso, calidad de vida es que tener más, consumir más o producir más, que creo que viene con una idea de desarrollo, o es vivir muy bien, ser feliz y ver en lo simple y en lo cotidiano el valor de la vida. sí. Pero, a ver, ¿es un reto cultural o es un reto político? Pero es que ahí están los dos, porque finalmente las acciones que derivan en cambios políticos vienen de la cultura, vienen de la educación.
sea, las políticas públicas derivan de un consenso que llevan a elegir ciertas acciones, priorizar unas sobre otras. Entonces, si uno no cambia o no hay una acción Y no se puede colectiva, invertir la ecuación. ¿qué? No se Pueden puede ser cambiar los primero lo dos. político. ¿Qué? Pueden ser los dos, yo creo, porque también puede haber alguien que toma decisiones desde su tiempo, que es temporal en lo público, Sí. y toma unas decisiones probablemente a veces contrarias, pues que Sí. lo pueda ver así, pero que detonan una reflexión que finalmente es cultural, ¿cierto? Pues yo creo que si no se trabaja lo cultural, se deshace lo que se hace desde lo público, ¿cierto? La mentalidad, la cultura y los sesgos tienen que estar acompañados en el largo plazo. Puede que en el corto haya decisiones que haya que tomar diferentes. Entonces eso fue como la inquietud hacia lo urbano. Ya, que- entonces ahí te fuiste a Europa. Sí, ahí estuve 2 años. ¿Cómo se estudia entonces cuando uno tiene así como una gran inquietud? ¿Cuál es como tu manera de abordarla? Pues yo creo que yo siempre he sido como un infiltrado que no le gusta la educación dentro de la educación y seguí el camino, digamos, uno diría más tradicional desde una perspectiva educativa, pues maestría, doctorado, lo que sea, pero siempre estaba en el sistema, pero siempre estaba fuera de él, ¿cierto? Con una pata afuera. Entonces siempre había como un correlato entre lo que estudiaba y lo que hacía. Entonces, mientras hacíamos acciones ciudadanas para promover ciudades sostenibles, estaba aprendiendo y conversando en la academia para ver qué estaba pasando. Entonces, era una oportunidad de tener pistas, de tener señales desde la academia, que yo creo que hay unos elementos que son muy esenciales, que siempre hay que tener. No soy, digamos, en contra ni las universidades, ni la investigación, ni nada de esto, pero creo que lograba hacer ese paso de conectar la realidad de lo que estábamos tratando de movilizar y empujar en su momento, pues que era más movilidad sostenible, urbanismo Pero vos estabas sostenible. intentando empujar algo allá No, ¿en dónde estabas? desde ¿En acá, París? no, desde afuera siempre seguía trabajando en Ah, proyectos en Colombia, que ya. fue uno que llamó la Ciudad Verde, que fue un movimiento pues que ¿La ciudad verde era Medellín? en todo Colombia, también tuvimos en Ecuador, en Perú y en México, pues un movimiento ciudadano, pues más de voluntades, pero a través de redes sociales, actos simbólicos, intervenciones creativas, generábamos un imaginario diferente de lo que podía ser una ciudad, pues desde pintar acá ciclorrutas, desde pintar cebras acá cercano a este lugar para decir que el peatón era el rey peatón, una prioridad, desde hacer encuentros y conversaciones. Una de las cosas que hemos visto es el poder de la conversación. Entonces, mientras estudiaba, yo seguía pues Siempre has tenido como un proyecto paralelo práctico que te permite siempre. como ir... Creo que me ha jalado más el proyecto que el estudio, ¿cierto? como que en tiempo real vas probando y vas... Sí. Está siempre iba probando y creando. Pues me jalaba más el proyecto, pero creo que de cierta forma utilizaba lo que aprendía, lo que conversaba en la academia, pues en las universidades, para nutrir la conversación de lo que quería hacer. Sí. Pero ¿qué tanto estudian estos temas allá en Europa, donde parece que tienen medio resuelta la situación, o estoy equivocado? Pues yo creo, depende de los programas. Creo que ninguna ciudad tiene resuelto todo. Allá probablemente hay unos caminos recorridos más interesantes, pero lo que yo estaba estudiando era una maestría que era más hacia gobernanza de las grandes ciudades del mundo, ¿cierto? Entonces yo me dediqué a estudiar, no sé, Cheonggyecheon, que es en Seúl, que quitaron una autopista de 2 pisos, hicieron un parque, digamos, natural, donde recuperaron el río, hicieron espacio público. Me podía estudiar en Seúl también cómo creaban una industria creativa, algo de Ámsterdam, algo de Río, algo de Brasil, de Curitiba. Entonces me ponía, pues eran como casos de estudio alrededor de una pregunta temática. Entonces no solo, yo en verdad de Europa no estudié casi ciudades, fue más vivencias. Entonces era muy bacano la maestría porque era como exploremos las ciudades del mundo, las problemáticas y qué están haciendo para resolverlas. Ya. Y cómo las resolvieron. Qué interesante. ¿Y cuál fue la que más te sorprendió de esos casos de estudio? De ciudades, digamos, pues va a sonar una que todo el mundo habla, pero que es Ámsterdam, ¿cierto? Sí. Que lo que me pareció ahí fascinante es que lo que es hoy la ciudad fue derivado de un movimiento ciudadano, ¿cierto? ¿Sí? Entonces fue en un momento que la ciudad se estaba transformando hacia una ciudad menos habitable, menos espacio público, menos espacios para caminar y la bicicleta. Los niños de la ciudad se empezaron a tomar las calles. Entonces empezaron a tomarse la calle al frente del colegio, a iniciar una intervención, una toma para crear espacio público para los niños. Luego los papás, la comunidad y una serie de actores empezaron a movilizar, hicieron ciclopaseos, hicieron
tomas callejeras, pintaron la ciudad, el barrio, y eso creó un movimiento tan fuerte que generó una presión sobre el gobierno que hicieron, bueno, tenemos que cambiar la forma como estamos desarrollando la ciudad, tenemos que hacer una ciudad más, con más espacio público, más peatones, más bicicletas, pero derivó, fue un movimiento ciudadano, no fue un actor público que llegó y transformó todo, sino que fueron los niños que tomaban las calles, tomaban los espacios públicos, se movilizaron y decir, yo quiero una ciudad, ¿cierto? Así. Claro. Y esta ciudad que se están construyendo no responde a lo que yo quiero. Y a uno le queda muy difícil imaginarse un caso en el que Ámsterdam no haya sido siempre Ámsterdam No, por eso, de las bicicletas. Pero es muy reciente, pues también, pues reciente en el tiempo de una ciudad, ¿cierto? O sea, esta transformación de Ámsterdam es de cuántas décadas. O sea, Pues ¿cuánto eso tiempo fue llevamos como desde los 60, 70 empezó estas reflexiones y luego ya impulsaron a lo que soy, ¿cierto? Pero primero hubo ese querer. Y pudo haber sido distinto, o sea, sí. O sea, el desarrollo de esa ciudad pudo haber sido distinto, como lo es en muchas otras ciudades. Y tampoco es, yo creo que tenemos que ser, pues con el mensaje tenemos que ver como Amsterdam, tenemos que ver como París, hay que construir dentro de sus propias capacidades como la riqueza en el tejido urbano para hacer lo que necesitamos o queramos ser. A mí me sorprendió la última vez que fui a París, es muy aburridor andar en carro, muy aburridor. Sí. Pues pedimos pues un carro, un Uber, y nos demoramos, ¿necesitas más agua? Más agua. Y nos demoramos, creo que, no sé, 5 minutos más de lo que nos habríamos demorado caminando para empezar. Y para rematar, pues fue un mundo de vueltas casi como sin sentido, como si los carros los hubieran atrapado en un laberinto para disuadirlos. Sí. Que me parece maravilloso. Sí, sí. Sí. Pero yo creo que ahí, digamos, París ha hecho unas cosas interesantes. Es como si uno prioriza algo, le da prioridad frente a cómo desarrolla la ciudad. Claro. Entonces, si caminar es la forma más fácil o moverse en transporte público, en bicicleta, las personas se van a ir por eso, ¿cierto? Sí. Y eso va desde el diseño, desde las políticas y desde las decisiones que se pueden hacer. Y también le da una mayor calidad de vida. O sea, una persona, si la ciudad es amigable y puede caminar, puede montar en bicicleta, puede usar transporte público o se puede encontrar lo que necesita en una distancia corta, la calidad de vida aumenta, ¿cierto? No es solamente en contra a favor de algo, sino esto como finalmente mejora la calidad de vida de las personas. Y también que desde un punto de vista, digamos, yo creo que hay formas de movernos que nos dan un sentido de recorrer otros lugares, el país, el territorio, distancias largas, y no desde el punto de vista de priorizar, de proveer, sino de priorizar. Y que creo que ahí es la clave. Sí. También sí, yo entiendo muy bien el argumento de tener un punto de encuentro con personas que tienen una vida diferente a la de una. Eso es clave. Pero también a mí me hace pensar cómo es diferente una sociedad cuando los individuos tienen diferentes, maneras de ser, cuando la gente camina, o sea, ¿qué genera tener una sociedad de caminantes versus una sociedad de conductores de carro, ¿cierto? Sí. No sé, tendríamos tal vez 2 o 3 filósofos, pues estadísticamente generaríamos 2 o 3 filósofos más, ¿no? Total. Y yo creo que pues caminar también le puede dar a uno posibilidad de contemplar el lugar que lo rodea, le da posibilidades también de tener movimiento, ¿cierto? Porque vivimos en una sociedad que cada vez es más sedentaria, donde estamos todos sentados durante todo el día y nuestro cuerpo y nuestro ser está para moverse, ¿cierto? Nosotros no estamos diseñados para estar estáticos en una silla durante todo el día. O sea, nuestro cuerpo es movimiento. Entonces, si no nos movemos como sociedad, pues tampoco podemos tener muchas cosas para lo que estamos diseñados. ¿Qué ciudad tiene más futuro en cuanto a urbanismo? Es decir, ¿en dónde? O sea, ¿cuál crees que va a tomar mejor rumbo en los próximos 20 años? ¿Medellín o Bogotá? No, yo creo que depende mucho de quienes habitan, quienes gobiernan y quienes toman las decisiones, ¿cierto? Porque uno ha visto, las ciudades son cíclicas, ¿cierto? Y ha pasado unos ciclos de bien para mal, o también unas transformaciones profundas, pero es como generar, yo creo que en muchas cosas es como unos acuerdos, como unos sentidos de pertenencia sobre la sociedad que habitamos, ¿cierto? ¿Cuál es
la visión que tenemos de estas ciudades a largo plazo para soñar, ¿cierto? Creo que el futuro hay que soñarlo, pensarlo y relatarlo y luego construir un camino para hacerlo, sin importar quién lo haga. Entonces yo creo que las ciudades hoy, sea Bogotá, sea Medellín o cualquier otra ciudad en Colombia, es cuál es la perspectiva que se están soñando quienes habitan esos territorios, cuál es el camino que tienen que recorrer, porque hoy esta ciudad que vivimos hoy es derivada de probablemente una visión o un propósito que se tuvo en algún momento y que se fue construyendo poco a poco o desconstruyendo poco a poco. Entonces, yo creo que no es que una ciudad va a ser mejor que otra, ¿cierto? De cada ciudad de buscar sus características, sus habilidades, pero quienes vean el futuro y caminen ese futuro para lograrlo, creo que son los que van a tener una ciudad con mayor calidad de vida, ¿cierto? Y ojalá lo sean las dos, o todas las ciudades en Colombia podamos caminar eso. Sí. ¿Cómo cómo puede uno adelantar una estrategia que no dependa de elegir muy bien 4 alcaldes seguidos? ¿Cómo puede? Es pedagogía, es que todo el mundo esté vibrando en esta misma onda de las ciudades de los 15 minutos. Sí, yo creo que, por ejemplo, si uno ve la transformación de Medellín, que se logró en algún momento, fue derivada de unas acciones colectivas de muchos actores, ¿cierto? En el momento que esta ciudad fue la ciudad más violenta del mundo, una ciudad que no tenía gobernanza, probablemente una ciudad que no tenía futuro, una ciudad que tenía enormes retos, fue un momento de cohesión de actores culturales, de actores sociales, de empresarios, de fundaciones, que construyeron un espacio de conversación que se llamó pues, Seminario Medellín en los principios de los 90, Seminario Medellín. sí, donde conversaban de una perspectiva del futuro de Medellín, ¿cierto? ¿Cuál es la ciudad que nos soñamos y cómo colectivamente podemos empezar a caminar? Ahí se empezaron a dibujar proyectos que luego se volvieron realidad. Fue un sentido como de pertenencia, como, hey, necesitamos como desde lo colectivo, desde lo comunitario, cultural, social, empresarial, como levantar un sentido de pertenencia a esta ciudad y construir un mejor avenir, ¿cierto? Entonces, eso, en el caso de Medellín, Bogotá es un poco diferente, logró movilizar una serie de actores que luego movilizaron unas acciones, unas políticas, unas acciones y lograron transformar con retos, imperfecciones, pero yo creo que Medellín dio un giro de cierta forma, pero fue derivado, yo creo, más que todo de la ciudadanía que se organizó, pensó colectivamente. Acá hay un apego hacia la ciudad que yo creo que es muy importante y hacia la región, y luego eso derivó en unas acciones. ¿Qué pasa? Yo creo muchas veces hoy es que no somos capaces de construir sobre lo construido. Las ciudades y las sociedades no se transforman en poco tiempo, toca construir procesos a largo plazo, pero eso viene mucho como de las premisas que tenemos como sociedad. O sea, si la educación es una prioridad, hagámosla, ¿cierto? Si la cultura es una prioridad, hagámosla y protejámosla, cultivémosla. Y es un proceso que no, yo creo que tiene que ser desestructurado, no es que solo una organización, una persona lo va a lograr, pero si uno tiene unos acuerdos mínimos hacia dónde debemos ir como sociedad y seguimos esos acuerdos y esos principios sin importar, somos capaces de construir sobre lo construido, somos capaces de proteger lo que es valioso y transformar lo que hay que transformar, es cuando se logran a largo plazo. Y eso requiere unas alianzas de múltiples actores, privados, sociales y públicos. Y yo creo que hay ejemplos de cosas que están pasando en el país o en otras regiones que muestran unas acciones colectivas a largo plazo y que pueden lograr eso. ¿Cómo cuál? Digamos, hay un proceso que pues, yo estoy investigando en el doctorado y la pregunta que surgió fue la educación. Y la pregunta que tenía es cómo lograr modelos educativos de alto impacto que puedan escalar, que puedan impactar muchas personas. Y entre esos modelos llega un modelo que se llama Escuela Nueva, que empezó por un maestro en Pamplona, en Santander, en Colombia, en los 70. Luego Vicky Colbert, que fue una que encontró ese modelo y lo ayudó a escalar a través de Escuela Nueva, lo masificó en Caldas. Ese modelo que nació desde lo público llegó a Caldas y se hizo una alianza público-privada, ¿cierto? Con el Comité de Cafeteros. Es el único modelo educativo que ha durado 36 años en el país, pues con un mismo foco, que es transformar la educación rural, y ahí se ha mejorado. Es en las escuelas rurales normalmente. En el país hoy tenemos un profesor, tiene estudiantes de múltiples edades y múltiples grados. Eso, digamos, pedagógicamente, no puedes dar una clase de múltiples edades. Entonces desarrolló una metodología que es aprendizaje activo y que lograron
escalarla, mantenerla a 36 años, llegan con un modelo que llama Universidad en el Campo, que es llevar la universidad al campo. Entonces hoy en Caldas los colegios públicos rurales dispersos están con programas de universidad en el campo, y es una alianza, que hay un privado, comité de cafeteros, están otras organizaciones privadas, está la gobernación de Caldas, y 36 años con un mismo foco, un mismo objetivo, lo han mantenido porque han creado una conversación, una cohesión con las comunidades, con los maestros, con las familias, que dicen este es el modelo de educación rural. Eso lo replicó, digamos, acá una alianza que se llama la Alianza por la Educación Rural de Antioquia, que empezó Secretos para Contar, Fraternidad y Confama, también buscando replicar ciertas cosas de esa experiencia de educación rural. Hoy hay 32 actores privados, las fundaciones más importantes, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación. Ya lleva 8 años esa alianza, ya son 30.000 estudiantes en educación rural, pero entonces es como articular, ese es como el reto, articular todos los actores que tienen el mismo interés, en este caso la educación, con un mismo foco, con un mismo proyecto, con una gobernanza compartida a largo plazo. Y yo creo que eso, que se está logrando en la educación rural en Antioquia, que ojalá en algún momento llegue a todas las escuelas rurales o en Colombia. ¿Cómo pensamos ese proyecto para la cultura, para la educación urbana? Pues, ¿Y qué es lo que hace diferente esta escuela nueva? ¿Sigue siendo un profesor? Tiene contenidos, ¿cierto? Tiene unas guías y unas metodologías que pueden seguir. Es una metodología donde aprenden entre pares. Entonces los estudiantes, digamos, más grandes le enseñan a los más jóvenes. Yeah. Se forman a los maestros. Vos vas a una escuela de esas y nunca vas a ver un maestro dictando una cátedra. Son laboratorios de aprendizaje donde están en mesas redondas aprendiendo entre pares. Se conectan con el contexto. Entonces en el campo empiezan a desarrollar proyectos productivos, sea el café, sea el banano, sea el plátano, etc. O sea, conectan a las familias, crean un ecosistema y una comunidad de aprendizaje donde el maestro cataliza, pero tiene todos los actores involucrados. O sea, ahí el problema era, tenemos un solo profesor para 36 estudiantes y tenemos estudiantes de distintos grados, distintas edades. Los que están en 11, desde primero los a quinto, que están en 6, en el mismo salón. Sí. Ese era el problema. Ese era el reto. ¿Vos cómo les enseñás? Y entonces ahí no se puede como simplemente, pues, o sea, no era un tema de necesitamos otros 22 maestros para esta escuela. No. Sino como con estos constraints, con estos límites. Con estas escasez, cómo diseño un modelo que funcione. Que lo diseñó fue un profesor rural que se llama Oscar Mogollón. Él dijo, yo no puedo dar esta clase. ¿Oscar Mogollón? Sí, de Pamplona, y luego Vicky Colbert, que es una emprendedora que fue la que lo logró escalar y crecer. Él dijo, yo no puedo enseñar así. Entonces creó unas guías donde con esas guías lo podían seguir a su propio ritmo, montó una metodología de aprendizaje entre pares, y eso después lo empezó a replicar. Luego el ministerio con Vicky Colbert lo encontró y lo escalaron. Eso se volvió política pública en Colombia en los 90s. Todas las escuelas rurales llegaron con ese modelo. Luego se perdió porque dependía solo de lo público. Donde se mantuvo es en Caldas, que había lo privado, y en los 90s pasó algo que uno dice, cuando uno lo lee uno se lo cree. Las escuelas rurales en los 90s les fue mejor que la mayoría de las ciudades, excepto las 2 ciudades más grandes en su momento, en una prueba que hizo la UNESCO en el 98. Wow. O sea, uno imaginar que las escuelas rurales les vaya mejor que las ciudades intermedias. Y pero a estas escuelas, sí, gracias a esta metodología. Sí, fue esa metodología, en parte fue por eso, pero luego el modelo perdió la potencia, no se volvió a apoyar, no se volvió a actualizar, solo se mantuvo en Caldas. En Caldas, si uno lee la misión rural, que escribieron como cuál es la apuesta rural que debe tener el país, el referente educativo dentro de la misión rural es el modelo de escuela nueva de la alianza que tiene el comité de cafeteros en Caldas. Y uno va a esas escuelas y es muy potente porque uno ve realmente en la escasez cómo se crea un modelo que tiene unas capacidades impresionantes para esos niños y niñas. Uno habla con ellos. Sí. Digamos, es que yo me dediqué a recorrer el doctorado, también visitar solo colegios y escuelas rurales. Yo me dediqué a viajar y a hablar con maestros, líderes educativos y escuelas rurales acá y en Bangladesh. Entonces uno hablaba con esos niños y lo veían así con una propiedad y decían, es que ustedes en las ciudades no entienden qué es la paz, porque ustedes hablan de la paz frente a ciertas cosas que ni siquiera desconocen. Ustedes tienen que conocer la realidad del campo, y esto era un niño de 6 años que me está diciendo esto. ¿Pero esto era en Bangladesh? No, en Aguadas Caldas. Sí. Ese fue uno de los modelos. En Aguadas Caldas, entonces ese niño con una propiedad que yo decía, nadie habla así, pero en parte es porque les dan unas herramientas para estar presentes, tener unos manejos socioemocionales, un estado de pertenencia, sí, y una visión de su contexto, o sea, una visión de decir,
yo soy del campo, protejo el campo, conozco el campo, y ustedes tienen que abrir otra conversación diferente sobre eso que están hablando en el país de la paz, etcétera, etcétera. Entonces, como un modelo educativo en un espacio de total escasez, porque en esas escuelas no hay Estado, pues ahí no está, ahí está solo el maestro solo, pues claro. Ese maestro es un líder comunitario, líder cultural, logra gestionar una transformación en la ruralidad. Y yo creo que eso es algo muy potente, pues que existe, que a veces uno no reconoce en el país, que ya se está adaptando a Antioquia y que es parte de la conversación. Si uno quiere superar esas brechas urbanas y rurales, creo que hay que ver esos modelos que funcionan, ¿cierto? Esos modelos que pueden ser replicables, adaptados a cada contexto, pero que pueden sostener a largo plazo transformaciones, en este caso la educación rural. Sí, uno no es capaz de dimensionar lo que implica la educación rural. Yo una vez estuve en el Urabá, no recuerdo bien qué vereda era ni cerca de qué municipio, pero estábamos en un resguardo indígena y nos dijeron una vez que ya viene el profesor, y literalmente llegó el profesor pues como si fuera un caminante rural, o sea, llegó pues con botas. Es como simplemente el contraste de eso versus lo que uno conoce es muy impactante, y la escuela era una pequeña estructura en la que entró el profesor y 2 o 3 estudiantes. Sí. O sea, eso es un mundo totalmente diferente a lo que uno tiene en la cabeza. Y hay colegios que no tienen ni unos mínimos. Pues digamos, en estos días que en Urabá también exactamente se está replicando este modelo. Escuelas que no son escuelas, ¿cierto? Es debajo de un árbol, que yo creo que ahí también hay magia pues en la naturaleza, pero no tenían agua potable. Imagínate vos durante todo un día sin tener agua para tomar, pues que es un mínimo, pues son como unas cosas esenciales. Y aún así uno encuentra muchos de estos maestros y maestras rurales, son unos héroes porque no solo recorren grandes distancias, tienen un contexto donde ellos tienen que resolver los problemas de la comunidad, los problemas entre las familias, tienen que generar una cohesión y un movimiento dentro de esas comunidades, pero uno ve esa pasión por decir, si yo no estoy acá, si yo no estoy haciendo esto y acompañando a estos niños, quedan sin nada, ¿cierto? Entonces hay y si uno logra a través de estos modelos educativos, estas alianzas público-privadas, crear algo de acompañamiento, les transforma la forma como pueden vivir esas escuelas, y es otra realidad, es como decís, son otros contextos, otras formas de desconectarnos, que también en lo urbano, pues ahorita que hablamos de lo urbano, somos totalmente ajenos a lo que pasa en las regiones y los lugares apartados y dispersos de nuestro país. Pues hay muchas Colombias y muchas ciudades dentro de la misma ciudad, pero creo que hay que acercarse con esa realidad porque no podemos hacer ajenos a ellos, ¿cierto? A lo que sucede allá. Y hay una correlación también, interdependencia que tenemos. ¿De dónde viene lo que comemos? Viene el campo, ¿cierto? Y entender ese campo dentro de sus virtudes y realidades también nos va a generar una sociedad que genera mayor coexistencia, interdependencia y desarrollo en las regiones y la ruralidad de nuestro país. Increíble que de la cabeza de un profesor en Pamplona haya surgido una política pública. Sí, pues ahí empezó el camino, ¿cierto? Impresionante. Y luego pues hubo un movimiento, eso fue casi 20 décadas que llevó a eso. Y también yo diría que lo complejo es como a veces las cosas que funcionan, como ese, por procesos, por tránsitos, los perdemos en el camino, ¿cierto? Porque hay cosas muy valiosas que se han construido. Yo creo que muchas de las soluciones a los problemas que tenemos están en nuestra misma sociedad, ¿cierto? En los maestros, en los líderes comunitarios, en los empresarios, las personas que viven y habitan las comunidades, pero a veces no tenemos esa conversación, ¿cierto? Ahí se abrió una puerta de conversar, escuchar y no tratar de imponer todas las ideas. Y ahí si escuchamos más, probablemente vamos a encontrar mejores soluciones para los problemas que tenemos. No, es verdad, a veces la solución ya se le ocurrió a alguien hace 20 años, solo que se dejó de hablar de eso, ¿no? De acuerdo. Uno cree que tiene que volverse a lo inventar desde ceros. ¿Qué funciona en Asia? ¿Cómo fue ese trabajo de campo y qué aprendiste sobre los modelos de educación asiáticos? Yo creo que Asia, uno allá se profundiza en lo diferente que somos en muchas cosas, desde nuestra cultura y sentido de vida, ¿cierto? Uno ve nuestras culturas occidentales, tienen muchas formas de vivir y el desarrollo, ¿cierto? De la vida, de lo que valoramos o no. Asia yo creo que ofrece una riqueza de civilizaciones
mágica desde muchos aspectos, desde lo espiritual, del extendimiento de la vida, de la cohesión social. Y en Asia estuve investigando en Bangladesh un modelo que se llama BRAC, que es una de las fundaciones más grandes. Bangladesh es un país de los más densamente poblados del mundo. Creo que son hoy como 180 millones de habitantes, pues en un territorio mucho más pequeño. Dhaka, que es la capital, con 25 millones de habitantes, uno vaya y es el caos. Uno dice, esto del caos, esto cómo existe, no hay semáforos, todo el mundo por todas formas de transporte. Es un país con una pobreza mucho más grande que nuestra, pues es una sociedad mucho más vulnerable. Pero lo que pasó allá interesante, allá nace el microcrédito de Yunus. Pues allá fue el origen del microcrédito. Es que fue unas fundaciones como BRAC y la de Yunus, que se llama Grameen, que movilizaron el cambio de la sociedad y generaron oportunidades ante un Estado que estaba fallido. Entonces fue la sociedad civil y las fundaciones que crearon el sostén para el desarrollo desde lo educativo, cultural. Entonces BRAC es una fundación gigantesca que empezó como microcrédito, y estuve investigando un modelo de educación no formal que ellos montaron, porque veían también, hey, la educación no está llegando a las zonas dispersas, tanto urbanas como rurales. Los colegios que está montando lo público no está funcionando. Entonces dijeron, yo voy a cambiar la forma como pensamos la educación. Va a encontrar una casa chiquita, pues donde quepan 30 niños. Son unas casas de zinc, pues prácticamente eso sopla y se cae. No tienen sillas y mesas, no tienen ventilador. Y ellos dijeron, nuestra apuesta es el talento, ¿cierto? Entonces dijeron, voy a encontrar en cada comunidad, voy a ir preguntando qué mujer líder admiran en la comunidad. Y dicen, esa va a ser la maestra. Entonces la cogían esa mujer, la formaban, la acompañaban y decían, si una persona de una comunidad tiene una conexión con esa comunidad porque habita esa comunidad, tiene un sentido, tiene admiración, va a ser una buena maestra si le damos las mejores herramientas. Entonces con eso lograron demostrar, en un lugar también de escasez, digamos, dijeron, no vamos a hacer grandes colegios, grandes infraestructuras, sino es apostarle al talento, apostarle a ese acompañamiento. Lograron demostrar y montar una red de 80.000 estudiantes de colegios, que luego se replicó en Angola, Pakistán, Afganistán, y también en Etiopía. Ellos montaron luego una red, pues, por todo el mundo, 80.000 estudiantes, de que ese modelo generaba una mejor calidad educativa que los colegios públicos al lado, que eran nuevos de infraestructura, con maestros con maestría, doctorado, lo que sea, pero era porque le apostaron al talento, ¿cierto? Entonces ahí encontré que realmente, volviendo a los maestros, yo creo que ahí está, o las maestras, que hay más maestras que maestros normalmente en nuestro sistema educativo, si tienen las herramientas adecuadas, si son acompañados, si son valorados, si son dignificados en nuestra sociedad, pueden encontrar ese camino para transformar la vida de los niños, ¿cierto? Entonces ahí también era un contexto de escasez, eran barrios, son de los barrios más pobres que yo he recorrido, pero con más humildad y riqueza cultural. Todas las personas eran las personas más queridas, le dan a uno de todo, ¿cierto? Simplemente porque tienen un sentido de comunidad y de pertenencia, lograron una educación de alta calidad en un lugar de escaso, simplemente con un modelo totalmente diferente. Y luego lograron incidir en políticas públicas para que ese modelo que ellos estaban haciendo entrenaran a los maestros. Entonces encontré el caso de acá. Es un modelo más que creció a través de lo público, porque nació por un maestro de lo público, fue escalado con una líder que es Vicky desde lo público y se volvió política pública. Ya fue un movimiento desde una fundación que creó un modelo totalmente disruptivo, lo escaló, lo creció hasta 80.000 estudiantes y luego trató de incidir en lo público. Entonces, como un problema similar de escasez de oportunidades de educación en dos lugares totalmente lejanos, pues Bangladesh en Asia y Colombia en América Latina, puede cumplir unas premisas similares. Y lo complejo es la sostenibilidad de esos programas, ¿cierto? Porque allá también hubo muchos retos, como acá. Entonces fue muy fascinante, más que lo que uno escribe o publica o cualquier cosa, son las conversaciones con los niños, con los maestros, con ¿Qué esos fue lo líderes. más memorable que te pasó en ese trabajo de campo? En ese de Bangladesh, yo creo que lo más memorable fue entender, pues esta historia de los maestros creo que es uno de los más potentes, es entender que realmente hay que tener es una ruta de acompañamiento para los maestros y maestras de la educación, ¿cierto? Muchas veces nos pensamos es cuántos colegios vamos a hacer, con cuánta infraestructura, qué tan grandes, con qué elementos, y nos olvidamos del contenido y el factor humano. Si uno, finalmente la educación, desde que su origen hasta hoy,
el humano está presente, ¿cierto? ¿Quién es ese ser humano? ¿Cómo lo dignifico dentro de la sociedad y cómo lo acompaño? Si eso pasa, no importa si no tengamos los colegios más bonitos, con mejores infraestructuras o más grandes, si tenemos maestros y maestras dignificados en una sociedad y acompañados, la magia pasa, ¿cierto? Pero hubo un momento en el que entendiste eso, estando vos allá. Sí, yo creo que lo entendí, tanto en Aguadas, cuando fui, digamos, en Caldas, con esa historia del niño, porque vi los maestros lo que eran lo que posibilitaban con esa magia de ese modelo, sí. Y también en Bangladesh, aún sin el idioma, veía la misma dinámica, ¿cierto? De los maestros como metodología. Y también, si uno ve un proceso educativo que es potente, no es lo que digan los líderes educativos, no es lo que digan los líderes políticos o teóricos de la academia, es lo que digan los niños. Si uno le pregunta a un niño y le responde, y en los ojos se puede ver ese gozo y esa curiosidad que todavía está, esa chispa, ahí está pasando magia. Ahí es cuando se muestra qué modelo educativo está pasando. Y uno veía los rostros de esos niños sentados en el piso, conectados, presentes, estaban en su chispa, en su elemento. Y lo mismo pasa en estos modelos de Caldas. En la escasez absoluta, sí. En contexto complejo, esos niños están encontrando su propósito. Esa es la magia. Pero vos te metiste allá sin manejar el idioma. No, nada. ¿Pero qué? No, es que a mí siempre me ha gustado como tomar destinos desconocidos y lugares adversos. Pues llegué a Hong Kong sin conocerlo, y Bangladesh también lo escogí porque leí algo interesante y luego pues monté el concepto teórico, lo que sea, pues lo que necesitaba la academia para sustentarlo. Sí. Pero ¿quién conoce uno en Bangladesh? Absolutamente nadie, ¿cierto? Y terminé red de redes escribiendo el poder yo creo, de la comunicación hoy. Pues digamos en LinkedIn le escribí a todo el mundo, levanté contactos. Bueno, pero levantaste contactos antes. Yo me imaginaba que vos habías salido del aeropuerto y habías cogido un taxi. Lléveme a un barrio pobre. No, antes de ir, pues claro, tenía que tener pues un tiempo, porque me fui un tiempo limitado, tenía que tener pues algunas cosas programadas. Pero lo curioso que me pasó es que uno de esos contactos que le escribí me dijo, no, te van a recibir en el ministerio. Ya, pues bueno, ¿quién me va a recibir? Prun. Y terminé fue en una entrevista con el ministro de Educación de Bangladesh. Entonces, como yo creo que la magia eso me enseñó como la magia de cuando uno busca un lugar que no conoce, una persona que no conoce, desconoce, uno si busca y incide pues mucho, pues toca por muchos lados, puede terminar en un lugar desconocido. Entonces terminé entrevistando al ministro pues, de Educación de Bangladesh, que es el ministerio de educación más grande del mundo, pues una entrevista corta de 30 minutos. ¿El ministerio de educación más grande del mundo? Del mundo, pues en términos de población que atiende, pues que son 180 millones de habitantes, pues y tiene una población pequeña y bastante grande pues de claro. Colegios. Pero entonces entender esa problemática desde el contexto, desde la realidad, también desde acá también tuve oportunidad pues de entrevistar personas muy interesantes que estuvieron en lo público, pero también era como a veces hubiéramos hecho esto, hubiéramos construido eso, pero cuando hay una conexión entre el contexto y quienes toman la decisión, cambia totalmente el panorama. Sí. Entonces Bangladesh, siendo pues ni el idioma ni lenguaje ni nada, logré pues con traducción también pues inglés defenderme. ¿Pero ibas como con un traductor o qué? Pues para algunas conversaciones. De resto, un inglés ahí que uno se defendía pues y lograba entender de cierta forma. Pero pintame la escena. Vos llegabas a un barrio y hablabas con el profesor y le decías, déjeme entrar a ver la clase. Sí, en algunos casos me metí así informalmente. Pues allá es que prácticamente toda la ciudad es informal. Hay un poco que es como construcción normal que uno diría como regular. De resto es una ciudad llena de canales, entonces uno a veces le toca tomar barquitos, meterse en barrios informales, en bicicletas, caminar, y uno encontraba ahí la escuela con un letrerito muy sencillo y abría y entraba, ¿cierto? Tiene una apuesta grande de inglés, entonces los maestros hablaban pues algo de inglés y me dejaban entrar y ya era una conversación ahí, yo estoy investigando, estoy conociendo esto, quiero conocer el espacio, me deja sentarme, y así se abren las puertas, ¿cierto? Y también en la ruralidad, si uno entabla una conversación, entonces me fui a la deriva en bicicleta a ver qué encontré por ahí 3 escuelas. ¿Vos montabas en bicicleta a ver si te encontrabas una Sí, escuela? pues a ver qué encontraba por ahí también. Entonces, algunas eran programadas, pero la desestructurada también fue parte de la magia. Eso me pasó también en Caldas. Yo cogí un bus, después un mototaxi de la escuelita rural y algunas veces llegaba y me abrían la puerta, ¿cierto? En otras sí eran más estructuradas, más programadas, pues. Oíste, ¿y vos en tu cabeza no tenés como esa precaución colombiana
¿De qué? de la paranoia que le da a uno como susto irse como a donde no lo conoce, qué tal que por allá eso esté caliente, como se dice acá, no traes como esa cohibición en la amígdala. Pues yo creo que hay unos miedos reales, pues, del contexto que uno creció, unos sesgos que uno tiene hacia lo desconocido. Pero digamos, yo cuando vivía en Medellín o en Bogotá, cualquier cosa, siempre me gustó explorar las cosas desconocidas. Esta ciudad también la caminé mucho, me fui a lugares a hacer con otros proyectos culturales que tenía talleres de fotografía, digamos en la Comuna 3, en la Sierra, en La Estrella, en barrios, en la costa. En Bogotá también me metí pues a lugares que uno consideraría como de riesgo o complejos. Sí. Pero realmente, a ver, pueden pasar cosas, ¿cierto? Sí. No es que uno diga que todo va a estar bien, pero yo creo que si uno logra superar de parte esos sesgos o esos miedos que tiene de caminar, habitar o explorar algo desconocido, se le abren puertas. Por ejemplo, otro viaje que hice, yo con mi mapa cuando estaba estudiando y pues vi ríos y dije, ah, el Magdalena, ¿qué tal si subimos por el Magdalena? Entonces Wow. cogí un bus y bueno, entonces Puerto Boyacá, no, que por acá no puede ir, que tiene que ir a otro puerto, que tiene que ir a no sé qué, llegaba a Barranca Para poderte Bermeja. embarcar. Sí, pues yo estaba buscando como una chalupa para subir hasta Barranquilla por el río Magdalena, hasta que en Barranca Bermeja, ese sí tenía más programado porque el resto es un transporte muy formal, entonces empezamos el recorrido, pues entonces uno, o sea, el Magdalena es muy mágico, pues lo he hecho 2 veces y también pues he ido a San Agustín, pues el Magdalena es, uno conoce parte del país, entonces uno iba en esa chalupa, iba pasando pueblo por pueblo, hablando con la gente, veía la complejidad que había, digamos, el sistema de salud no había, entonces uno iba en la chalupa, entonces montaban el enfermo, el que le acaba de dar un infarto, entonces tocaba ir 5 o 6 horas a llegar a un lugar que de pronto había una ambulancia que era realmente un carro para llevarlos a un hospital, entonces esa realidad del Magdalena, pues, y así explora muchos lugares, es interesantísimo porque cuando uno va a viajar así sin nada programado, nada fichado, pues se le abren puertas. Yo siempre aprendo, entonces no sé a dónde saqué eso, pero siempre me ha gustado. O sea, si me monto un bus, que lo hacía en Bogotá mucho, sin saber para dónde llegaba, y llegaba a un barrio y empezaba a caminar No, te montas a un bus en Bogotá sin saber a desconocido. dónde ibas a terminar. Pues yo veía los letreros y después cuando veía algo interesante me bajaba. Wow. Entonces siempre me ha gustado como explorar cosas desconocidas, lugares desconocidos, tanto locales como no, porque pues ahí encuentro como cosas que me dan pues entendimiento, aprendizajes, que es muy raro puede ser lo que estoy diciendo o haciendo, No, es pero rarísimo, pero es ¿qué? fascinante. Es como una No, personalidad que me gustaría tener, pero me cago el susto si me monto un bus en Bogotá sin saber a dónde me va a dejar. no, pero hay cosas muy interesantes en la ciudad, pues uno aprende siempre, o si no, se vuelve a montar y se vuelve, pues también puede pasar. A veces llegaba a lugares, pues en Bangladesh, que creo que es el único lugar que me he pasado porque uno, las señas también, el lenguaje habla, pero también la voz y la forma como nos expresamos, pero en Asia, en ciertos lugares, las señas no sirven, ¿cierto? Pues uno señas, aeropuerto, algo así, no le sirve, pero en Bangladesh sí llegué a un punto que quería pasar un río y veía el ferry, pero ahí sí dije, porque había varios botes y yo, ¿estos a dónde me van a llevar? Yo dije, yo no paso sin que me asegure que vaya para el otro lado. Entonces hablando con gente y un tumulto así, pues eso es el caos, no cabe la gente, no logré cruzar al otro lado. Entonces me tocó devolverme, que alguien me hiciera pues en Bangla el mensaje, volver y ahí sí logré pasar al otro lado. Ahí puede ser de las únicas veces que ni siquiera Que la te quedaste medio señalética que bar. les decía, Sí. yo quiero ir al frente funcionaba, pero uno se defiende, uno siempre va a encontrar en los barrios, en las comunidades, personas que lo van a guiar, que lo van a escuchar, que le van a mostrar el camino. Yo creo que la mayoría de personas en nuestra sociedad son muy buenas y quieren ayudar y tienen un sentido de pertenencia como humanidad. Si uno abre el corazón y es capaz de estar abiertos a escucharlos, a entender y hablar con ellos, ¿cierto? En todo barrio, en toda comunidad hay alguien que puede guiarlo a uno y acompañarlo en el camino. Nunca te pasó nada maluco. No, en esos viajes por fuera no. En Colombia pues sí me han pasado cosas, pues uno sentía en algunos lugares, por ejemplo ese viaje del Magdalena, yo creo que hay unos lugares que todavía hay unas secuelas de la violencia que todavía está presente, pero que todavía se siente en el ambiente. Uno veía, pues ahí uno tenía una estufita para comer y todo, pues entonces si uno se hacía en ciertos lugares,
sentía un ambiente a veces complejo y hostil, porque yo creo que todavía en algunos lugares hay una violencia presente en el ambiente. Uno puede llegar a sentir miedos, pero se mueve. También en esta ciudad, pues a veces me pasaba cosas que eran complejas, porque todavía vivimos en una ciudad que a veces es una ciudad violenta por ciertos contextos, pero la mayoría de veces, yo diría casi todo el tiempo, uno encuentra gente querida, gente amable, gente que le abre las puertas, gente que está dispuesta a ayudarle a abrirle su casa, mientras en otros lugares, probablemente con mayores capacidades, es muy extraño que a uno le abran la puerta. En los lugares más humildes yo he encontrado los corazones más abiertos, las personas más amables y dispuestos a compartir. Entonces, pues el mundo es complejo y retador, pero yo creo que la mayoría de lugares que uno puede visitar y conocer va a encontrar siempre esa amabilidad. ¿Tomabas algunas precauciones básicas como para ir tranquilo en este tipo de aventuras? O sea, ¿tenés como algún sistema de avisar, de mandar live location, de no llevar todas las tarjetas? No, realmente yo no, Vos sos como aventado. pues no parto como del miedo de que me va a pasar esto, porque si Ya. uno parte del miedo en la vida, creo que también es como llamarlo, pues. Ya. Entonces, no, pues así precauciones o cosas, no. Pues de pronto preguntaba, hey, ¿puedo tomar este bote hacia Monpós, después Cauca? Si es que sí, hágale, eso transportan las personas acá, puede hacerlo. Entonces, no, creo que... pues no, nunca partí del miedo pues como para hacer las cosas y realmente puede que no sea tan precavido, pero yo creo que si uno va con confianza, pues sin miedos, encuentra pues el camino pues. ¿Qué perspectiva le da a uno sobre Colombia cuando recorre el Magdalena? El Magdalena, pues es muy diverso. Si uno va, digamos, a San Agustín, que ahí está cerca al origen, pues es un río, pues o una quebrada mucho más angosta. Luego pasa por el desierto de la Tatacoa, que es un lugar mágico, increíble, pues es un fenómeno pues, natural súper particular que pasó en algún momento y es un desierto, es único en el mundo y ese río cruzando y también ese desierto al lado es mágico. Si uno va subiendo luego ya cuando se vuelve mucho más amplio, pues por Barranca Bermeja, uno empieza a ver como esas Colombias, una Colombia a veces industrial, agroindustrial, donde están todos los cultivos, todavía hay unos pasos del río que conservan esa naturaleza, uno ve esa vía del río que es maravillosa, que viven del río, de la pesca, la interacción, o sea, hay una coexistencia entre el río y quienes habitan las laderas. Luego uno va llegando, por ejemplo, a Mompox, que es un otro municipio patrimonial hermoso que por un contexto histórico del río más otro movimiento quedó atrapado en el tiempo, entre comillas, y quedó protegido. Luego, pues Caucasia, pues uno va viendo cómo va creciendo el río, va creciendo a veces como la dimensión de lo que va pasando en el país y cuando uno se acerca hacia la costa, ya ves como este río da un flujo que trae todo lo del país, porque pues, el Magdalena o el Cauca, pues traen todas las quebradas de acá, Río Merín, desembocan allá pues, en algún momento, entonces traen como todo el país Sí. y traen también la complejidad de lo que los humanos estamos generando en la naturaleza, entonces pues la contaminación, la polución de los ríos, pero se ve su corriente, o sea, está en movimiento siempre, hay un flujo siempre hacia un destino que será el mar. Y es brutal, pues uno irse en esos botes, ver esa dimensión del río, ver la dimensión de lo que está pasando alrededor. Y siempre me han gustado los ríos, pero ese especialmente es un viaje que me ha encantado porque uno encuentra como esas Colombias en el camino, ¿cierto? Desde la necesidad, desde el olvido del Estado, también desde el conflicto que ahorita lo hablaba en algunos de estos pueblos o caseríos, pues que son algunos que están en la ladera, pero también hay una riqueza ahí cultural, patrimonial, natural, de desarrollo, pues el río en una época en nuestro país era una de las autopistas para el flujo hacia el mar y de transporte, entonces uno veía como cuando existía, por ejemplo, en Puerto de Río, que también es otro municipio mágico que está pues en Antioquia, uno ve como que quedamos estáticos de una forma de crecer en el país donde están los ríos y los ferrocarriles y que hay otra Colombia, ¿cierto? Que luego se urbanizó, luego pensó otras cosas diferentes. Entonces ahí también está la historia del país, en esos ríos. ¿Has leído el de Wade Davis, Sí, Magdalena? sí, lo leí y me gustó mucho. También hay otro de Ignacio Piedradita, Gravito Río, que también hice un viaje
parecido desde el origen y cuenta como la historia. Sí. Y los ríos creo que tienen pues muchas historias para contar, las quebradas, pues si uno ve Colombia, el mapa hídrico que tiene Colombia es casi todas las venas del país y hay como un corazón pues que son los ríos y que está conectado con todo. ¿Te gusta esa categoría de libros como sobre Colombia, como un poco ensayo Colombia? Sí, yo leo cosas como muy diversas, pero me gusta, o reciente estoy buscando libros de naturaleza, libros de Colombia. Creo que también, si uno, ahí creo que hay una oportunidad, porque a veces hay una escasez de entender el lugar que habitamos. Digamos, en la educativo, pues que es donde estoy hoy, en un proyecto como Cosmo, que es una red de colegios, uno dice, bueno, ¿dónde están, qué textos tenemos o qué historias y qué relatos sobre el país que habitamos? Sí. Y uno ve que hay como una ruptura, ¿cierto? Es como si Colombia empezó en la conquista, ¿cierto? Y ese es el relato, es parte de lo que somos, pero este territorio fue habitado y es habitado por culturas y sabios ancestrales, y ahí hay mucho conocimiento también que hemos perdido y que no enseñamos. También hay una desconexión con el territorio y la naturaleza. Entonces, algunos de estos libros, pues, estos dos que hablamos, que irónico que lo escriba más alguien de afuera que conoce más a Colombia que nosotros, que a veces nosotros no, ni siquiera conocemos el lugar que habitamos, es cómo nos volvemos a conectar con lo que somos. Somos un país amazónico, tenemos ríos, tenemos quebradas, tenemos una de las mayores biodiversidades del mundo, pero estamos de pronto en un relato diferente. Entonces yo creo que en la educación creo que hay que construir esas historias, recoger esas historias y construir un relato que complemente lo que estamos aprendiendo. Entonces, es muy impresionante como hace unas semanas que murió Malcolm Deas, el historiador inglés, y bueno, todo el mundo lo elogiaba mucho, decía, es el que más sabe de Colombia. Sí. Pero dice mucho, ¿no? Sí, alguien de afuera es el que nos conoce muy bien. Y quien cuenta las historias, ¿cierto? Y que creo que son muy valiosos, porque muchas cosas que ellos escriben, pues, o también Wade Davis, cuentan desde una perspectiva y desde un conocimiento que creo que es profundo, porque muchos de ellos se meten al país a conocer y a entender, pero creo que hay una oportunidad también de que escribamos esas historias, esos relatos, hagamos esas conversaciones, y hay muchas cosas por escribir, ¿cierto? Si uno va a una librería, la que sea, ¿cuántos libros de Colombia encuentra? ¿Cuáles son las historias que están escritas? ¿Quién las escribe? ¿Quién las relata? Entonces creo que nuestro país tiene una riqueza gigantesca desde muchos aspectos y qué bueno sería como sociedad valoramos quienes escriben, quienes leen y se hacen preguntas sobre el territorio, quienes investigan y quienes provocan esas conversaciones sobre lo que somos. Total. Para que complemente la mirada de estos personajes que yo creo que es muy valiosa, ¿cierto? Porque también cuando uno es de afuera ve diferente al de adentro, ¿cierto? Porque tal vez más desapasionado. Desapasionado, con menos sesgos, menos pues, subjetivo. Sí. Pero ahí yo creo que hay una oportunidad pues de escribir. Sí. ¿Cuál es la tesis de Cosmo? ¿Es el modelo que nació en la cabeza de un profesor de Pamplona meets Bangladesh? No, digamos, Cosmo nace de una pregunta que se hizo con Fama, que es la organización pues, que lidera pues, y que gestiona este proyecto, de, bueno, ¿cómo podemos transformar la educación básica y media, ¿cierto? Que son los colegios. Empezó en una conversación con el Parque Explora, ni siquiera se pensaba pues como hacer una red de colegios, fue más, hey, conozcamos qué está pasando en el mundo, conversemos con maestros. Hay un personaje que nos inspira mucho y que es mentor nuestro, que se llama Larry Rosenstock, que fundó un colegio en San Diego que se llama High Tech High, que básicamente nos invita a recorrer el mundo, converse con maestros, conozcan las mejores escuelas y de cada una de esas escuelas o cada conversación, cada provocación, tengan una baldosa para construir su propio mosaico, ¿cierto? Entonces, con Fama y Explora y un grupo de personas estuvimos viajando, conociendo, conversando, entendiendo, que yo creo que también es muy importante, no solo con colegios de afuera, sino de Colombia. Fueron casi 100 modelos que conocimos, instituciones no formales, teatro. 100 visitas. Sí, conocimos pues 100 modelos, seguimos investigando y conociendo 25 países, no solo colegios, sino también
teatros, museos, otros espacios no formales, y ahí se construyó como una idea de un concepto de crear una red de colegios. ¿Qué creemos? Más que una red es un movimiento, ¿cierto? Que quiere transformar la educación en Colombia, pero lo hacemos a través de una nueva narrativa y un nuevo relato, porque creemos que si uno empieza a pensar diferente, a hablar diferente y hacer diferente, construye un nuevo imaginario sobre algo. Y eso es lo que nosotros queremos en la educación. Entonces en Cosmo nos pensamos, por ejemplo, como centros culturales. Aprendimos que la educación debe emocionar, detonar, digamos, sentimientos, debe inspirar, entonces debe parecer más a un teatro, más a una orquesta, más a un museo. Entonces los espacios ¿Que a un culturales... ¿Qué? Más a eso que a un colegio. Más que a un colegio donde no permeamos la ciudad, ¿cierto? No conversamos con la ciudad. Un centro cultural, ¿qué pasa en un centro cultural? Genera conversaciones, provoca reflexiones, usa el arte y la cultura para estimular e inspirar. Entonces, ese es, digamos, un concepto. Otro es entender el rol del educador hoy. Nosotros lo llamamos mentores, no profesores, porque creemos que hoy la educación es más de guiar, de facilitar, de crear nuevos caminos y de detonar preguntas. Vimos un gran ausente en todas las visitas que vimos, es el cuerpo, ¿cierto? Sí. Si uno piensa el cuerpo en la educación y en los colegios, es educación física. Como si hagamos deporte, corramos alrededor de esta cancha. Corra la milla y ya, cada ¿cierto? 15 días. Pero en un colegio que es de Bogotá, de Cartagena, perdón, que ni siquiera es un colegio, que es el Colegio del Cuerpo, de uno de los que nos asesoró, que se llama Álvaro Restrepo. Él dice pues que somos un cuerpo, ¿cierto? No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, y un cuerpo entendido desde el movimiento, un cuerpo entendido desde nuestro cerebro y la neurociencia, que es esta ciencia emergente que empieza a entender cómo se generan estímulos para el aprendizaje desde las emociones, desde los sentimientos, desde lo que comemos, desde cómo dormimos. Entonces el cuerpo entendido de todas las dimensiones, y nosotros entendemos nuestro cuerpo en su totalidad, podemos desarrollar nuestro máximo potencial hacia el aprendizaje. Entonces Cosmo trae esa conversación y esa discusión dentro del proceso educativo del cuerpo, no solo como movimiento de educación física, sino de una mirada un poco más holística. También somos un cuerpo, que somos naturaleza. Sí. Entonces fue otro elemento que encontramos. Si uno llega sin contexto hoy en día a un colegio de Cosmos, ¿cuántos colegios, perdón, cuántos Cosmos, por no decir colegios? ¿Cuántos de Cosmos empezamos uno hace 3 años, ya hay 11. Ya hay 11 colegios. Hay 11. En 3 años. En 3 años tenemos 3.000 estudiantes. El próximo año serán más de 5.000. Si llegas a un Cosmos... Si llega un Cosmos sin contexto. Sin contexto, ¿qué encontrás? Sí, que encuentro inusual, o sea, que me sorprendería ver. Yo creo que lo primero es el lugar, ¿cierto? Son colegios barriales, cercanos al hogar, entonces están inmersos en el casco urbano, no están fuera de la ciudad, lejanos, están dentro de la ciudad, cercano donde las personas trabajan o habitan, pensando en la ciudad de 15 minutos. También el colegio juega un rol muy importante. Encontrás espacios que son... que parecen más abiertos porque se permean, entonces son vidrios, no son salones cerrados que uno no puede ver qué está pasando. Encontrás normalmente muchos proyectos exhibidos, desde pinturas, desde obras de arte, desde proyectos. O sea, cosas que han hecho los niños. Cosas que han hecho los niños. Encontrás un colegio en movimiento. O sea, los niños están en constante movimiento. No vas a encontrar un salón así vertical, pues mirando a un maestro. Vas a encontrar un poco de caos y belleza en el aprendizaje, porque van a estar interactuando, van a estar creando, van a estar pintando, van a estar haciendo, van a estar bailando, van a estar trabajando en equipos. Entonces es como más un laboratorio que un espacio educativo donde... ¿Pero hay clases magistrales en Cosmos? No tenemos clases magistrales. O sea, nunca va a haber 50 niños sentados y un profesor hablando durante 1 hora y media. Pues 1 hora y media no. Creo que hay unas guías donde hacen preguntas y reflexiones, pero son más acciones, proyectos y retos conectados con el contexto. Y vas a ver mucho movimiento, ¿cierto? Está en constante movimiento, están constantemente moviéndose, así sea pues en el salón, en el espacio, hay un salón del cuerpo. ¿El horario es similar al de los colegios normales? Sí, es un horario similar. ¿Qué más vas a encontrar? Creo que vas a encontrar un equipo donde está la diversidad de la riqueza humana, ¿cierto? Nosotros no tenemos uniforme, por ejemplo, obligatorio, pues que uno dice son cosas que son simbólicas, pero cada niño, cada niña se viste como quiera, es lo que es. También los maestros
y nuestros mentores y mentoras, como los llamados lo son, entonces vas a encontrar una diversidad, como una población muy diversa en un mismo espacio, pensando en un mismo contexto, o puede que ni siquiera te los encontré en el colegio, pueden estar afuera, pueden estar en una empresa, puede estar en una organización, puede estar en el teatro, porque vemos la ciudad como un contexto de aprendizaje con el colegio expandido, ¿cierto? Donde el territorio cercano, pero también urbano, se vuelve el lugar de aprendizaje. O sea, ¿qué te acordás vos del colegio? Yo del colegio. Sí. No, ¿Alguna memoria? como el espacio verde, el colegio era muy verde, pues me acuerdo de eso, pues O de algún... así de golpe. Pero ya veo a dónde va, sí, uno se acuerda mucho de las salidas. Pues de las Sí, salidas, o se acuerda de un profesor, una profesora sí, sí, que vio más allá de la clase que estaba sí, dando, total. o alguien que vino afuera y le generó una conversación. Yo me acuerdo mucho de un profesor y me acuerdo conversando con él fuera de clase, Eso, fuera de clase. eso fue más memorable, ¿cierto? Mucho Entonces, más memorable que las eh, 100.000 clases que me habrá sí, dado. porque te escuchó, te entendió, te Eh, dio una guía o te buscó de una manera diferente. Entonces ahí viene el lado humano, ¿cierto? Y el lado del cuidado. En Cosmos como no ignoramos en el sentido de que hay que tener unos mínimos de conocimientos cognitivos, pues vamos a hacer las pruebas, pues hacemos las pruebas estandarizadas, como se llaman, pero nos enfocamos también muy fuerte en el humano, ¿cierto? En el cuidado, lo socioemocional y quién es ese individuo y cuál es su propósito de vida. Digamos, un indicador que nosotros medimos de cierta forma es que tan felices están los niños en Cosmos, ¿cierto? En Cosmos nos llegan las historias los sábados. No, es que mi hijo se levantó, se preparó para el colegio y me tocó decirle que no había colegio, que porque quería ir o no se quieren ir. O sea, si los niños no se quieren ir de un lugar porque sienten pertenencia, sienten felicidad, estamos ganando, pues. ¿Y vos no crees que hay algo de necesario en el sufrimiento en la educación? De que a uno le calan Sí, mejor las... sí, yo creo que ahí entra una de las cosas que hemos aprendido en neuroeducación es el estrés es necesario, ¿cierto? O algunos lo llamarían en inglés el grit, ¿cierto? Como esa capacidad de superar adversidades y fracaso, pero ¿cómo se hace? Creo que es lo esencial, porque vos tenés un estrés negativo, ¿cierto? Que es, creo que como normalmente se ha hecho la educación desde lo punitivo, desde el regaño, desde el dolor, desde la humillación, desde decir tú no sabes hacer esto, tú no sirves, ¿cierto? Pues estoy exagerando, pero creo que es un relato de un estrés que es negativo a un estrés donde se reta para hacer más, ¿cierto? Es como decir, entregaste este proyecto, está bien, ¿cierto? Pero puedes ir más allá, ¿cierto? Puedes generar un poco más de cosas. Y también el estrés positivo, ¿cómo se media? El estrés positivo también puede ser desde unas acciones de disciplina positiva, ¿cierto? Donde cuestionamos a través de preguntas una forma de actuar. No te regaño directamente, ni desde lo punitivo, ni desde el dolor, ni desde la humillación, pero sí tener una reflexión desde un marco que genere unas normas y unas disciplinas que decís, lo que yo hice puede que no esté bien, ¿cierto? Puedo ser mejor, puedo actuar de mejor manera. Entonces creo que el estrés es necesario, pero siempre y cuando sea un estrés positivo, un estrés que trascienda y que pueda generar una perspectiva de que lo pueda hacer mejor. Sí. No desde el sentido que yo creo que a veces también nos sucede como no, todo debe ser perfecto, todo lo que pasa está muy bien, ¿cierto? Porque yo creo que ese relato también crea una idea del esfuerzo, ¿cierto? Yo creo que el esfuerzo es importante en la sociedad y que creo que con un estrés positivo, con un entorno, digamos, saludable, desde el cuidado, desde el progreso, pero que empuja un poco más allá, podemos lograr que aprendamos del fracaso, aprendamos que nos podemos equivocar en la vida, pero podemos aprender, aprendamos que si bien hicimos un trabajo que es bueno, podemos siempre hacerlo mejor. Entonces yo sí creo que hay que hacer un estrés positivo, pero la forma como lo hacemos es lo esencial. La crítica más común que escucha uno sobre la educación, o una de las críticas más comunes, es la que dice, a mí me enseñaron un montón de cosas en el colegio, a memorizar un montón de fechas y de eventos que ya hoy no me acuerdo y que no me sirve de nada y que además pude haber buscado en Wikipedia. Sí. Hay un caso para defender esos ejercicios como de memorización. Hay algo de valor en memorizar cosas que a uno no le van a servir para nada. Sí, yo creo que más que la fecha, más que el personaje, más que las sumas y restas y el resultado de alguna problemática,
creo que es el pensamiento y la estructura que uno genera en el cerebro derivado de ese proceso, ¿cierto? Muchas veces nos enfocamos en el resultado, ¿cierto? Que es lo que medimos o mide normalmente la educación, es Claro. la lograste o no la lograste, pero realmente lo valioso es el proceso, ¿cierto? Entonces puede que uno no se acuerde de muchas cosas de la educación, pero si fue simplemente memorizar para hacer un examen, de pronto no fue tan valioso, pero si para aprender un concepto, tuviste que hacer un proceso, desarrollar una estructura de pensamiento que te hizo una reflexión, que te generó un entendimiento del mundo diferente, creo que es útil, ¿cierto? Es útil en el sentido para la vida. Entonces puede que el foco de memorizar estos elementos o evaluar estos elementos, puede que haya que repensar un pedazo de eso, pero creo que el proceso de cómo llegamos allá es lo más relevante, porque hoy también la discusión no, entonces ya no tenemos que aprender nada, no tenemos que hacer nada, porque ya con inteligencia artificial, con internet, están todas las respuestas, ¿cierto? Pero digamos ahí entra la pregunta, ¿cuál es el rol del ser humano hoy con estas nuevas tecnologías? ¿A dónde está el pensamiento crítico? ¿A dónde está la duda? O sea, la tecnología es un complemento que me habilita una posibilidad, pero como seres humanos somos parte de quien hace la pregunta hoy y detona, ¿cierto? En el futuro puede que haya una interacción diferente, pero también la reflexión producto de eso y las acciones que tengo que hacer. Entonces, por eso el foco del humano, sin dejar el proceso de algunos elementos que son esenciales. Por ejemplo, las matemáticas, estábamos, que siempre será un reto, normalmente en cualquier sistema educativo, estábamos en un conversatorio hace poco, entonces decíamos, vea, las matemáticas muchas veces piensa simplemente en los números, pero si hay un correlato con lo que es el contexto, ¿cierto? Y también entender la complejidad, porque las matemáticas a veces son complejas, retadoras, vos si entendés problemas complejos de matemáticas, puedes aplicar el mismo entendimiento para otras cosas de la vida. Entonces, te la habilidad de entender y navegar la adversidad compleja. Así no seas un matemático. Entonces, son habilidades, aptitudes, formas de pensamiento e interacción que son las importantes y el proceso y el camino que me lleva a eso, ¿cierto? Si es simplemente memorizar y hacer las pruebas, puede que no sea tan valioso, pero si eso te reta a pensar diferente, a retarte, a navegar cosas desconocidas, vale la pena. Sí. ¿Cómo es el reto de rentabilidad de reinventarse la educación? Yo creo que, a ver, la educación tiene como una ventaja en el sentido de que todo el mundo, si yo le preguntas si la educación es importante, van a decir que sí, ¿cierto? Lo vemos en los medios, lo vemos en la empresa, lo vemos en las campañas, pero yo siento que hay un reto grande de cómo provocar las conversaciones que necesitamos en la educación, ¿cierto? Si uno ve en qué se centran las conversaciones de la educación en nuestro país. Son coberturas, deserción, cuántos cupos voy a dar, qué va a pasar, pero ¿dónde están las preguntas más fuertes, cierto? En el sentido, ese modelo educativo que estamos haciendo, ¿qué está pasando ahí, cierto? Eso realmente está conectado con la realidad, está realmente articulando una transformación, está generando oportunidades. ¿Qué pasa con los niños y niñas que navegan nuestro sistema educativo? Si hay que aumentar coberturas, hay que disminuir deserciones, pero las preguntas que estamos haciendo al sistema educativo creo que no son las adecuadas. Volviendo al relato, creo que tenemos que hacernos otras preguntas, ¿cierto? Y también cuando se dice educación de calidad, pues eso Sí. lo dice todo, pero no dice nada, ¿no? Sí, o que la calidad, ¿cierto? Sí, exacto, la que es la calidad calidad. en el relato es, nos va bien en las pruebas PISA, en las pruebas estandarizadas. Sí. Yo no creo que esa sea la única realidad, ¿cierto? Hay otras realidades que nos están diciendo, hay cosas que hay que reflexionar sobre lo que está pasando. Entonces, cuando se habla de calidad, entonces se queda calidad, se queda la discusión en un pedazo de la conversación, ¿cierto? Creo que hay que ampliar y provocar otras preguntas para ver otros caminos posibles. ¿Sabes qué te tenés que ver? ¿Qué? ¿Te has visto The Wire, una serie? Sé cuál es, no la viste. The Wire es muy interesante porque parece como la típica serie policial, como Sí. hay unos policías investigando a unos delincuentes, pero cada temporada está enfocada como en un elemento de la sociedad. Entonces, está, por ejemplo, la que me estoy viendo en este momento es sobre el periodismo. O sea, sigue siendo la misma historia, pero desde el punto de vista de los periodistas. Y hay una que es desde el punto de vista de la educación, de los colegios de los niños. Y ellos hacen como un piloto con pues, pelados que venden droga en la esquina cuando salen del colegio y hacen como un piloto de una educación personalizada para ellos. Y están teniendo unos resultados impresionantes. Y llega la hora de la prueba estandarizada y se les tira todo el progreso que habían tenido en eso
y terminan volcándose por el incentivo de que el colegio público, pues según la serie, pues allá en Baltimore, en Estados Unidos, lo financian de acuerdo a los puntajes en las pruebas estandarizadas, pues terminan volcando, pues tirando al piso todo lo que habían progresado como en esta aproximación alternativa para poder cumplir con esos resultados. Sí. Y eso es también los incentivos y cómo medimos, ¿cierto? Que yo creo que hay otras cosas que de pronto pueden complementar. Yo no estoy de acuerdo que dejemos de medirnos solo con eso, pues yo creo que hay complementos de la mirada, pero también siento que desde qué perspectiva estamos contando la historia, ¿cierto? Del sistema educativo, ¿cierto? ¿Quién lleva el relato? ¿Quién lleva la conversación? Muchas veces hablamos, sí, Finlandia, el modelo educativo, lo que pasó allá, pero más allá del modelo educativo, que es en Finlandia, uno ve detrás de eso hubo también, similar a lo que estábamos hablando antes de Ámsterdam con las bicicletas, hubo un sentido de pertenencia, de realmente significar la educación en la sociedad, entender que el rol del maestro y las maestras es totalmente relevante. Hoy, sí, lastimosamente, estoy diciendo algo que puede sonar duro, si uno habla, soy maestro, uno dice, no tuvo nada más que hacer, no tenía otro camino, o porque está ahí, ¿cierto? No, hasta cuestionan el rol de ser maestro, donde debería ser el rol más importante que tiene cualquier persona en esta sociedad. Ser maestro y maestra son los que abren esos caminos para las futuras generaciones, pero hay un tema de unos sesgos, creo, que hay que romper, de una mentalidad, de un actuar. Y muchas veces el sistema educativo también tiene unos incentivos y una forma de medirnos, como este caso pues probablemente de Baltimore, como en otras partes, que nos lleva a romper cosas que son, digamos, innovadoras, disruptivas, que están haciendo otras preguntas y de pronto llevarla como a la misma conversación que hemos tenido durante siglos sobre la educación. Sí. Te desvié sobre la pregunta de la rentabilidad. De la rentabilidad. Sí, que cómo es el reto de la rentabilidad en como en estas nuevas apuestas educativas. De ser rentables o de generar impacto pues a largo plazo. No, de ser rentables, sí. Yo creo que... Pues de que sea sostenible. Sea sostenible, sí. Yo creo que la sostenibilidad es más la pregunta. Nosotros, desde el diseño, ¿cierto? De unos modelos educativos de alto impacto, creo que nos diseñamos con las premisas de generar la mayor calidad educativa, ¿cierto? Esa es la primera premisa. Y también reflexionamos cómo generar modelos que generen ese impacto, ¿cierto? Y que sean asequibles para las familias. Entonces, ahí es donde montamos unos modelos, digamos, potentes en el sentido de cómo operamos, cómo gestionamos, cómo montamos un modelo de altísima calidad que pueda ser escalable y también cómo construir red, ¿cierto? Los colegios son barriales, pero construimos una red con el territorio que enriquece el proceso educativo. También es un modelo que busca ser escalable, ¿cierto? Y que yo siento que ahí hay un reto grande de cómo generar suficiente valor de lo que hacemos, ¿cierto? Para que las familias estén inspiradas y conectadas con el proceso educativo y que eso pueda detonar otras conversaciones. Entonces es cómo llegamos a una escala de alto impacto para generar valor, cómo generar unas redes que construyan como un ecosistema de aprendizaje, que yo creo que eso es lo potente, volviendo de pronto a la pregunta de la ruralidad de Bangladesh, ¿cierto? Es como dentro de unas restricciones montar un modelo que es diferente, ¿cierto? Sí. Y cómo escalarlo, que creo que también ese es el reto grande, porque hay unas restricciones muchas veces desde la norma, desde los espacios, que lleva a que los modelos no puedan escalar y crecer. Nuestra apuesta es dentro del sistema, ¿cierto? Cambiar el sistema, ayudar a, entre comillas, hackearlo, ¿cierto? Inspirarlo, mostrar otras formas posibles y que tenga un impacto sostenible para que pueda crecer, ¿cierto? Este proyecto busca sostenibilidad para crecimiento, para mayor impacto, ¿cierto? No es un colegio, es una red de colegios. Entre más sostenibles seamos, pues más colegios, más niños y niñas vamos a poder tener en la red o más territorios vamos a poder habitar. Entonces es un modelo de alto impacto social, pero que tiene que ser sostenible para poder crecer, ¿cierto? Y poder tener más personas o familias que puedan acceder a esta educación. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuántos estudiantes? Pues nosotros tenemos una ruta de llegar en el 2030, son más o menos 30 colegios, ¿cierto? Que podrían ser unos 25.000 estudiantes más o menos para ese año. Pero ese es como parte del camino, ¿cierto? No es, el sistema educativo en América Latina son 33 millones, en Antioquia es 1 millón de estudiantes, en Colombia son
7 millones más o menos de estudiantes en colegios, ¿cierto? O sea, así sean la red de colegios más grande, sigue siendo muy pequeño para el problema del sistema, ¿cierto? Entonces nuestra ruta es demostrar que un modelo diferente es posible, ¿cierto? Porque Y que la gente se antoje y se copie. pues se antoje y se inspire y detone y quieran replicarnos. Creo que un éxito de Cosmos es que ojalá más colegios puedan hacer cosas similares a lo que estamos haciendo, porque eso diría, lo que estamos haciendo puede que esté funcionando en otro lado. Eso sería, yo creo que un factor de éxito, pero poder formar, que ya lo estamos empezando haciendo, maestros del sector público, del sector privado, a través de nuestra metodología que estamos aprendiendo y cambiando constantemente. Entonces se vuelve como un detonante para provocar una conversación donde yo no estoy llegando como con el concepto teórico de lo que debe ser la educación o lo que pasa en otro país, sino vaya a un Cosmo, viva la experiencia, sienta la experiencia y interprete si eso es lo que necesita la educación, ¿cierto? Es como un provocador y luego ver, que sería como el sueño, que nosotros podamos acompañar a transformar el sistema público, el sistema privado, que las reflexiones y las conversaciones que estamos haciendo, pero tenemos una agenda educativa que son más de 30.000 personas que han participado, estamos trabajando con 11 colegios públicos, acompañándolos con ciertas herramientas. Entonces, más que una red de colegios, se vuelve el movimiento que detona preguntas, acompaña y provoca el sistema educativo, ojalá, para conversar, escuchar y hacer unas preguntas diferentes que nos lleven a un avenir diferente. Me parece muy curioso que vos decís en vez de futuro a venir, pero me gusta más copiar. Me contaste muy casualmente cómo llegaste al doctorado como si hubiera sido pues un tema muy casual. Sí. Pero es realmente coincidencia que de 3 hermanos, 3 sean doctores. Yo creo que sí es coincidencia. No, decime la verdad. No, yo creo que es coincidencia, pero ¿por qué llegamos a los lugares donde llegamos? Pues, mis otras hermanas que también navegaron en el mundo de la academia, sí. Creo que un idioma nos abrió la puerta, ¿cierto? Llegar a un lugar, que en este caso era Francia, ahí se nos abrió la puerta. ¿Ustedes se fueron al mismo tiempo? ¿Okay? No, en tiempos diferentes, yo llegué después, y creo que también, pues, cada uno, ellas o yo, encontraron ahí una respuesta a lo que querían hacer en su momento, ¿cierto? De pronto, Juliana, que la entrevistaste acá, que es física, ella quería ser maestra y vio ahí un camino para encontrar, investigar y ser eso. Mi otra hermana, que vive afuera y trabaja también en temas sociales, que trabaja pues en el Banco Mundial. Ella trabaja en temas urbanos, de economía y ambiente, en el Banco Mundial, para pues, lo que hace una banca interamericana, pues dar préstamos para proyectos de renovación urbana y eso. ¿Cómo se llama esa hermana? Paula Restrepo. Ella también vio ahí como una oportunidad pues de hacer un camino pues de economía, a una profundización pues también que ella tenía pues de preguntas ambientales y para llegar pues de pronto a donde hoy está. Y yo quería seguir afuera un rato, quería explorar otros territorios y esa fue una buena excusa y forma de hacerlo, porque uno cuando en la vida ojalá algún día le puede subsistir pues con unos mínimos, dedicado a leer y a escribir y a pensar. Eso es como eso es de lo que más disfruté yo, porque era todo el día pensando preguntas, diciendo, esto que yo estoy preguntándome ya lo respondieron, entonces ¿qué voy a hacer yo? Tengo que ver otra perspectiva. Entonces era como un gozo de leer y diferente a otros momentos de la educación, porque uno del resto es todo programado, uno dice, es esto, tiene que entregar esto. Sí. Un doctorado más allá del título, pues que a mí no me importan los títulos, fue la oportunidad para explorar ese mundo, pues como el gozo de hacerme una pregunta, preguntarme, hablar con otros, leer, escribir. Y leer cosas que no eran... Pues que no necesariamente tenían que ver con tu tema. No, que no tenían que ver literatura. Sí, literatura no tanto, pero sí leía temas muy diversos, pues de muchas áreas, ¿cierto? Como para tratar de integrar un muñeco, pues que finalmente lo que uno escribe, entrega y por ahí queda archivado, que leerán muy pocos en la vida. Pero era una oportunidad de navegar el mundo solo de cierta forma, porque ahí no le están diciendo a uno tiene que entregar, pues sí hay que entregar en alguna fecha, y es dura esa entrega, pero no es como guiado, a uno nunca le dan clase, a uno nunca le dicen tienes que hacer esto, entregar esto, así tantas secuencias, son como 2 hitos, pues como usted pasa pues como la prueba de doctorado y después más o menos entrega, lo acompañan a uno en el sentido que lo guían,
pero las respuestas no te las van a dar. O sea, las respuestas las tenés que encontrar vos absolutamente. Y lo complejo es que en un mundo tan grande, pues que es la academia, que a veces es muy compleja, tiene ya muchos temas retadores, vos estás investigando una cosa muy pequeña del mundo, pues que es pues, significante para vos, pero insignificante probablemente para el mundo, y estás con ese objetivo, y es solo, ¿cierto? Porque estás tratando de encontrar algo que nadie se ha preguntado, encontrado, entonces nadie te da la respuesta. Entonces es muy retador y también muy estimulante al mismo tiempo porque vos navegás solo y nadie te va a decir, o sea, la deserción de los doctorados es de la más alta pues en la academia, muy pocas personas terminan, pero terminar, pues más allá de lo que uno publica, es como ese esfuerzo, eso es de lo que más valoro, porque allá en la academia, que le tengo muchos peros en muchas cosas, cada palabra que vos escribís es una palabra que cuenta, que está estructurada, que tiene valor, que tiene un correlato con lo que está pasando. A veces por eso están ladrilludo los papers o las cosas de la academia, pero le dan a uno estructura, secuencia, le dan pensamiento crítico, porque un buen científico, estos días estaba leyendo el libro de Adam Grant, de Ciencia otra vez, y él dice que ¿quién es un buen científico? Es quien publica y al mismo tiempo se cuestiona lo que acaba de publicar, ¿cierto? Es como la búsqueda de ese pensamiento crítico continuo y que yo creo que ese valor para la vida es cómo me adapto, soy flexible, busco nuevos caminos y nunca tengo esas verdades absolutas, ¿cierto? Porque una vez en algunos momentos de la vida dice, no, esto es así porque tiene que ser así, y todo el momento lo he hecho así, y esto es lo que yo creo. Este pensamiento más de la ciencia o de la academia es como vivir en la duda constante, vivir en la ambigüedad de que yo no me sé todas las respuestas, que lo que yo escribo y pienso, ahí mismo lo puedo dudar o haber otra perspectiva diferente. Entonces eso, de las cosas que yo diría más valiosas que me dieron ese camino o ese viaje. ¿Vos has leído a Taleb? No. No, porque mi pregunta es, porque Taleb es un tipo muy inteligente, pero es demasiado confiado Sí. y demasiado prepotente. Sí, que la academia lo tiene todo, pues. Sí, pero ¿cómo concilia uno la suprema inteligencia, pero no acompañada de esa duda, sino Sí. de casi una arrogancia del intelecto? Que la tiene mucho, pues, la academia, pues, Sí. y que creo que ese es un viaje diferente, pues, que uno tiene que hacer en la vida, que es como encontrar pues, en la sencillez, en la calidez, en más un viaje hacia valorar lo que uno realmente debe valorar en la vida. Muchas veces es tener más, vivir y no vivir más, o vivir más feliz con menos, ¿cierto? Entonces, cuando uno vive con menos, puede encontrar realmente lo que es esencial en la vida. Y yo creo que a veces en la academia, pues no solo es el consumo de lo material, sino lo intelectual, creemos, no solo en la academia, en la vida, muchas veces creemos que ese conocimiento absoluto o tener la verdad absoluta que a veces pasa en algunos espacios de la academia, para mí es cuando hay un escritor que me gusta, que es Santiago Beruete, que dice uno empieza la vejez cuando pierde la curiosidad. Entonces cuando alguien llega a decir me las sé todas o tengo este intelecto, yo creo que empieza un camino hacia la vejez, porque empieza a desconocer caminos y se va a quedar ahí atrapado en su entorno, en su visión, en su mirada del mundo, y no es capaz de cambiar, ¿cierto? Y adaptarse al contexto. Entonces, si uno no tiene esa chispa de curiosidad o esa chispa de pronto de la humildad o vivir con menos, pues se va a atrapar uno, sea la academia, sea el profesional, sea el intelectual, y creo que constantemente tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno y ser crítico de lo que hacemos, porque si no, nos va a atrapar la vida o lo que hacemos y vamos a quedar en un círculo donde no cambiamos. Y eso yo creo que es lo que ha pasado en la educación, que ahí también hay mucho ego, mucho intelecto en el sentido de que es mi metodología, es mi forma de percibir el mundo, ¿cierto? Y que es muy retador, porque a veces cuando uno ve que algo funciona, uno dice, ya, por ahí es, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay que cuestionarlo. ¿Cómo es la frase de la vejez y la curiosidad? Que uno empieza a ser viejo cuando pierde la curiosidad, Está ¿cierto? buena. Sí. ¿Cuál es el tema de conversación más frecuente entre Juliana, que es la hermana que yo conozco, y vos? Hablamos mucho pues, de educación, porque ella finalmente también yo creo que es educadora, explora. ¿Y ella qué opina de Cosmo? No, ella le gusta mucho, pues ella lo ha conocido, pues lo ha vivido, y yo creo que
como lo social puede ser también, porque uno ve un proyecto como el Parque Explora, pues, o lo que hacemos también en Cosmo, finalmente son proyectos de impacto social y de conversación social y de educación, ¿cierto? A veces es interesante porque... la intersección. Sí, y yo me metí más a las humanidades, ¿cierto? Ciencias políticas, urbanismo, administración, no sé qué es hoy en día, pero bueno, será algo. Pero ellas son más físicas, pues más pensamiento científico, exacto, aunque tienen una perspectiva humana, entonces a veces hay unos debates creativos sobre los modelos educativos, porque yo a veces me voy más hacia lo social, lo humano, la libertad. Claro. Y ¿Ella piensa más como en sistemas o qué? No, a veces me cuestiono más los sistemas, dónde está la matemática, la física, pero cómo llegamos al camino, yo creo que es como el punto medio muchas veces en la vida, pues no es como la libertad absoluta o el control absoluto que uno vería como en la educación, sino como genero una coexistencia y veo valor en ambos modelos, ¿cierto? En Cosmo creo que vivimos siempre en un conflicto constante, que yo creo que es el productivo, como decir, bueno, libertad para algunas cosas y otras cosas necesitamos más disciplina positiva, necesitamos más estrés positivo, necesitamos provocar, ¿cierto? Y eso es como un flujo en la vida, ¿cierto? Y a veces, pues con mi hermana, pues ahí tenemos conflictos y nos entendemos muchas cosas, pero creo que eso es lo que enriquece las conversaciones, muchas veces tener miradas y perspectivas diferentes, en muchas cosas estamos de acuerdo, yo diría la mayoría, pero a veces eso nutre como sentarse en otro lugar o en el lugar de uno, pues para percibir las cosas diferentes. Sí. Ya para cerrar, ¿qué, ¿qué me podrías contar sobre Nicanor Restrepo como estudiante de doctorado? ¿Qué coincidiste con él en Sí, esa a mí me faceta? tocó en Francia. Sí. Creo que fue una época muy bella, ¿cierto? Porque ahí logré pues como conocerlo, pues como más como estudiante. Eh, si bien pues conozco las historias de antes de que volviera a ser estudiante, que pronto no lo dejó, creo que encontré a alguien que volvió como a su esencia de ser, ¿cierto? Uno volver a una ciudad, irse en bicicleta, coger un morral, irse a estudiar en un idioma que apenas estaba aprendiendo, irse a hacerse preguntas en un proceso educativo de investigación, recorrer la ciudad, ir a comprar mercados, de cosas sencillas. Encontró, yo creo, pues ya nos encontramos en muchas conversaciones, como el sentido de volver a ser estudiante, que yo creo que a veces son épocas mágicas, que es como volver a la universidad con compañeros. Sí. Entonces era muy bacano volverlo a ver, pues, o conocerlo así, porque era una interacción. Yo también era estudiante en ese momento, pero entonces estábamos en momentos de vida muy diferentes, pero en un mismo espacio, viviendo una experiencia educativa, pues en distintos momentos, y yo creo que él se disfrutó ese momento en su vida pues como nunca antes, ¿cierto? Volver a caminar en la calle, ir en bicicleta, ir a una universidad, irse a hacerse preguntas pues en una universidad y un doctorado que le van a cuestionar a uno todo, pues digamos, parte del rol de un doctorado es vivir el cuestionamiento y la crítica constante, porque digamos los académicos, pues yo creo que se genera un poquito de estrés positivo, a veces un poco tóxico, el objetivo es destruir el trabajo de uno, ¿cierto? Claro. Para que uno coja los argumentos suficientes pues para defenderse. Entonces, estar en ese rol yo creo que también muy potente, los compañeros, esa evidencia, creo que es otra etapa de la vida y también contribuir de otra manera, ¿cierto? Es como un espacio de pensamiento. Sí. Creo que él tenía ese sueño desde joven y no lo pudo cumplir de irse a estudiar, a vivir una experiencia afuera, pues hizo algo que no sé si uno en esa edad fuera capaz de irse a hacer una maestría en un idioma que apenas estaba empezando a dominar y aprender, muy luego hacer un doctorado. También. ¿Qué? Aventado. Sí, pero yo creo que ese era el espíritu, parte de su personalidad, como decir, bueno, soy capaz de abandonar gran parte de lo que he recorrido en esta vida o en este camino y volverme a encontrar con una esencia de lo que quería hacer en algún momento y volver a estudiar, volver a una vida, yo diría una vida más sencilla, pero con mucho más nutrida desde lo humano y desde lo intelectual también, que eso es fascinante. Pues y fue unas conversaciones, unas vivencias muy bacanas. ¿Y de qué conversaban? No, conversábamos sobre lo que estaba investigando, pues que era un poco más de Antioquia, empresariales, conversábamos de la ciudad,
de la historia. De la ciudad de París. De París, de Ujú. Francia, de Europa, de la cultura, pues que también es otra cosa súper potente que tiene esa ciudad, que en todos lugares hay culturas, espacios de conversación abiertos, sobre lo que era el empresariado en su momento, pues en Antioquia, que creo que era parte de su investigación, o el postdoc que empezó a hacer al final de su vida, pues él siguió, terminó el Ah, doctorado y sí, empezó a es un hacer, postdoctorado. empezó a estudiar, pues sí, era como un postdoc de investigación posterior, que era más a través de las imágenes, contar los relatos de esta ciudad. Me acuerdo una que era una foto, porque estaba viendo como las fotos y lo que hacía. Sí. Entonces había una foto que se encontró de una de las fábricas que empezó a hacer, recibir primero mujeres que trabajaran en la fábrica, y la foto eran las mujeres descalzas porque no les dejaban poner zapatos. Entonces esa foto representaba el momento que las mujeres de esa fábrica empezaron a movilizarse para dignificar sus derechos y que en la fábrica les pusieran o les permitieran ponerse zapatos y les pagaran sus zapatos. Entonces, como a través del relato de las imágenes uno puede constar la historia de la ciudad y el territorio. Pues eso fue como lo último que estaba investigando, que me parecía interesante y conectado pues con lo que hizo en su tesis de investigación. Wow. Sabes que Juan David, nuestro amigo en común, me dijo que una de sus navidades más memorables la había pasado creo con vos y con Sí, Nicanor, sí, sí, escuchándole pues sus... sí, sí. ¿Por qué lo hacía tan buen Orador. conversador? Sí, Pues yo creo que es una cualidad que tenía él muy particular de contar historias, de chistes, sí. de romper sesgos también, que a veces uno es muy cuadriculado y más la sociedad actual donde no pueden ser auténticos, ¿cierto? Yo creo que hoy nuestra sociedad nos lleva a veces a que perdamos parte de lo que somos. Claro. Yo creo que en su momento esa autenticidad era valorada, ¿cierto? Creo que era un contador de cuentos, de historias, de relatos, que yo creo que es única, pues, porque eso no se encuentra, aunque hay unos personajes así y muchos, pero creo que tenía una habilidad particular, y creo que a través de esas historias empezaba a construir conversaciones y relatos sobre la sociedad, ¿cierto? Muchas veces olvidamos esa parte que era más humana, ¿cierto? Es contar, reírse de sí mismo, reírse del contexto, reírse de la sociedad. Muchas veces estamos solo pues como programados para hablar de ciertas cosas y no de nosotros mismos. Y eso lo hacía pues bastante auténtico. Tremendo. Sí. Pues Juan Manuel, qué gusto. Muchas No, gracias. gracias Andrés. Muy bacana la conversa.